y Pi pinta cuadros. Es el mejor chiste de la película. ¿Vieron cuando hay cuadros amateurs que no son ni lindos ni feos, son fuleros? Y nada más gracioso que un cuadro mal pintado. Y un cuadro difícil frente a un ¿qué te parece? Claro, y que vos no sabés qué pensar. Tremendo. Y hay mucho Yo cuadro no soy de experto, ya está, ¿no te gustó? No, terrible. Sí. animalito haciendo el delicioso, porque ella muy a la naturaleza, de perro con peluca. ¿Perro con peluca? Perro con Puede peluca, andar, un pero subgénero. Bueno, Sí, perro con peluca. Así que recomiendo mucho que la vean. También está J.K. Simmons. vuelo de halcón, ¿cómo dijiste? ¿Se llama? Vuela Vuelo de como un Bueno, águila. cualquiera. Vuela como un águila. Ideal No para estás ahí, verla. es el otro ahí cerquita. Ideal para verla un sábado a la tarde, una película liviana sin grandes pretensiones. Yo la voy a definir como película ISAT año 2005. De hecho, su protagonista está en muchas películas de Sí. Isaac, que es Jake Johnson, actor de Easy, New actor de New Girl, de exacto. Drinking Buddies. Exacto. Un comediante comprador, ¿no? Como simpático, Sí. lindo también. También. Pero es una película que me sorprendió. Digo, chiquita, Está buena. pero linda, tiene buenos chistes y es un plan muy amable, digo, cuando uno quiere atravesar el sábado de manera gentil. Claro, velocidad crucero, por ahí lluvioso, el sábado. Sí, igual es una cabaña, ¿viste? Tampoco es que tanto le está dejando. Sí. No, pero. ¿Qué le parecerá? ¿Qué le gustará a Pepito? Vamos a escucharlo. A ver. Cuando se heredan muchos millones hay que viajar. No hay otra cosa más que viajar. Y se compró la casa Qué experiencia. que no se la quieren pagar porque está publicada en $500.000. Muy quejoso Pepe, ¿no? Sí. En Tinder bueno. es como que no le compran, digo, pero siempre tiene Sí, algo- sí. Es una- que esto lo una dice queja. por Esmeralda Mitre, que le abandonó la obra de teatro y otra pelea que Y bueno, Residente, pero agarró J Balvin. un porcentaje. Residente J Balvin, ya vamos a entrar. Buena pelea. Vuelve Drácula, ya están en venta Sí. las entradas con Juan Rodoy, Cecilia Milone y creo que Paola Krum también puede ser, porque es el elenco original de 1992. Que fuiste a ver. Por supuesto, me llevó mi mamá, lo tengo en el cassette y es. Yo quiero ir, nunca fui. Yo nunca fui. Y vayamos, transmitimos vayamos. por Twitch. Para mí sería Vamos ideal. todos. Sí. A ver, Drácula, el musical. Luqueado, luqueado. Luqueado me vuelvo loco. O los traemos Los que acá. van a ver Harry Potter, ¿viste? Disfrazado. No hicimos nunca un número musical en la terraza. Quizás pueden venir los Dráculas. Sí, Dráculas. por Parece favor. demasiado. En la Todo el terraza. programa, porque es largo. No. Que venga Pepito, que Pero no, venga no, Pepito. no la obra de teatro entera a las 4 Lo horas. podemos traer a Leo Raff luqueado de Drácula. No, pero Ay, por favor. Tiene hits. Lo sacamos por teléfono. Tiene hits compuestos por Ángel Mahler. Sí. Grosso. O Pepito haciendo la obra Pepito de Marica. sí. Pepito Marica. vino, Gritando. Pepito, sí. No, lo Habla entrevistamos por Marica. Zoom. ¿Por Zoom fue? Sí. Sí. No, fue un 3 veces. Un 3 veces Pepito Cibrián, que ahí contó que la casa vale mucho más de lo que está publicado, por eso. Porque las cosas tienen un valor. Como Claro. vos, que debés ganar 3 millones de 3 pesos. millones de pesos. Y nosotros 20 Me lo acuerdo todos los meses. Eso. Bueno, hay una canción hermosa Falta frase. para Maya, The Rolling Stones. Hermosa, Saint of Me. Me encanta. Se están yendo los últimos de la banda de Daniel Osvaldo. Que se quedaron hasta Qué recién. hitazos, ¿eh? Tremendo, tremendo. Hermosa. St. Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, yes. I said, yes. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song, and all the special pleasures of doing something wrong. I said, yes. I said, yes. I said, yeah, oh yeah, oh yeah, you'll never make a saint of me. Oh yeah, you'll never make a saint of me.
26 grados, está pesado, está nublado. Lloviznó a la mañana y ahora por lo menos acá en el barrio de Palermo, Colegiales, no está lloviendo. La crema Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Atención que hay mucho problema de piel. Tiene una eficacia comprobada y recomendada de generación en generación para el cuidado de paspadura, irritación, dermatitis, quemaduras, raspones y otras afecciones cutáneas, siempre ayudándote a cuidar a los que amás, Dr. Selvi. Dr. Selvi, siempre con vos. Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Bilardo es un cagón, un tipo que le tiene un miedo espantoso a la derrota. Del llanto a la risa hay un paso, nada más, nada más. Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo. Él ahora dice, yo no viví la vida, tiene razón. Que todos le decían el loco, porque era loco. Ya conocés su obra. Ahora conocés su vida. Bilardo, el doctor del fútbol. Disponible ahora en HBO Max. Hecho para vos. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulten www.coca-coladeargentina.com.ar/novedades. Válido en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios lo que ocurra primero. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez Y Martín Bachiller. Todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Supermayorista Vital. En Vital encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Horno eléctrico, 40 litros. Aprovechá. 10% de descuento en un pago. Llévalo a 15.999 pesos final o en 12 cuotas sin interés de 1.489 pesos final por cuota. Fideos Lucchetti por 500 gramos, 54 pesos con 99 final. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el martes 8 de marzo de 2022 hasta agotar stock. Picadeli se escribe con doble C. ¿Sabes por qué? Porque con una Picadeli comenzás conversaciones, cambias cumpleaños, comes calidad y comensales contentos. Ahora ya sabes. Pedí Picadeli entrando a picadeli.com. Hacemos entregas en todo AMBA. Reencontrate. Picadeli, reconquistadores de encuentros. Somos la marca de la doble C. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. El mejor comienzo para la mañana de un sábado. De 10 a 13. Punto Caramelo. Urbana Play 104.3. Es todo lo que quiero. Una nueva experiencia. Me toca a mí. Pero vos ya la viste. Está bien, pero no se olviden que son mi largavista. Agarrá bien, A ver, buenísimo. En este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Más de 30 millones de niñas y mujeres debieron huir de sus hogares para salvar sus vidas. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, les brinda contención, protección internacional y oportunidades. Que las mujeres y niñas dejen de huir para vivir depende de todas y todos. Súmate en ponchosazules.org. Urbana Play presenta The Cooks. En Argentina. 18 de mayo, Luna Park. Inside In, Inside Out. Tour 15 aniversario. The Cooks en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Ahora
Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Lo esperabas, otra vez volvió. 4 canales porque es para vos. No te pierdas ningún show. Que este año Lollapalooza vuelve con mucho flow, ¿o no? Como dijo Roma, no te pierdas la transmisión en vivo del Lollapalooza con Flow. 18, 19 y 20 de marzo. Canales 605 al 608. Auspicia Samsung. Más información en flow.com.ar. Nos buscas, nos encontrás. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Da igual si llueve, lloverá. En mis auriculares todo pasa. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. 'Cause the love that she gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me you told me till you died? Till you died, but you're still alive. And I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. You ought to know. You seem very well. Things look peaceful. I'm not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. There was a slap in the face, how quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? 'Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me you told me until you died? Till you died, but you're still alive. And I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. You ought to know. Me lo debo, el documental de Alanis, tan recomendado, ha emocionado a mucha gente. Y ahora no. Se llama Jack y está en HBO Max para el que lo quiera ir a ver. Mira, lo voy a ver.
¿Es uno o dos? Uno solo. caps? Uno solo. Para los que sueñan con volver a tener su propio cabello sano, fuerte, con volumen, le contamos que en Medical Hair tienen la solución. La técnica fue Zafiro, que permite que la primera línea del pelo quede naturalmente perfecta. La experiencia Medical Hair, los locales, Latinoamérica, Europa, Ayer París. estuve, ¿eh? ¿Fuiste? Ayer pasé por ahí y se está extendiendo también. ¿Y con qué te tiraron? No. Y le tiraron con Zafiro. Con meso, con Zafiro y No, meso. te fortalece. Se amplían los turnos de meso, ¿viste? Lo Eso dice está en bueno. diminutivo. Si no, las mechas ahora, ¿sabes cómo estarían con esta Meso. humedad? Pues yo ya estoy metido en el paño. No, la mesa. Claro, Olvídate, no, espectacular. Claro, es importantísimo. Para Un más abrazo, Damián. info, para todo aquel que quiera recuperar su salud capilar o incrementarla, acaso medicalhair.com.ar o en redes @medicalhair. Argentina crece. Siempre crece. Reforestar. Polémica en el mar, Matías. En el medio del océano La canción. surge, Amo esta cortina y amo esta ¿No sección. te ves que es un Popeye chiquitito como ese que aparecía en un capítulo? surge una polémica porque Maya de Bowix el otro día hizo una oda al blooper y a la risa como Amén. unidor Yo intergeneracional. te banco en esa, ¿eh? El como al consumo del progreso. blooper, ¿no? El blooper, la caída callejera, genera algo. En palabras de Maya era casi como un amanecer poético en el que nos abrazábamos y nos emocionábamos, dejando de lado la caída de esa persona. En el compilado de bloopers hay por lo menos 3 muertes por compilado. Sí. ¡Hey, va el goma y choca el avión! Obvio. Mataron 32 personas, pero el blooper es divertido, entonces lo pasamos. ¡Hey, va el goma en el auto! Y se Claro. mataron 3. Cuando alguien se golpea la cabeza. Te estás riendo de eso. No tengo problema. ¿Cuándo? No tengo problema con reírme Bueno, de eso. esto y la Madre Teresa de Calcuta, lo sí, mismo. no, pasó. pará, Lo polémica mismo. en el mar. No, Si hubiera un blooper de la Madre Teresa de Calcuta, te reirías. Ustedes dos se No reirían. tengo, Desde no ya. tengo problema porque para mí hay algo que lo voy a sumar a este Me gustaría. debate y es que mucha gente que dice yo no me reiría de tal cosa, en su WhatsApp recibe y envía fotos y videos de cosas que realmente son no publicables. ¿No? Como un abrazo Un a ti. doble vara, Clemen. Cobarde. No, pero ahí no, está pero la verdadera frase- esencia la de lo verdad. que nos hace reír. La esencia del ser humano está en WhatsApp Sí, para mí y sí. no está en ninguna de las otras redes. Porque no hay O filtro en el sentido de te mandan un video de una muerte y No, lo ves. yo le voy a poner nombre porque acá veo que estoy con chickens, con cobardes. Cagón. La foto de Diego muerto en Twitter no apareció. Y en los WhatsApp de todos le llegó o le llegó un amigo o te enteraste o avisaste en un chat, che, si la van a poner, bájenme porque no la quiero ver. Bueno, Digo, pero en los- pasó mucho eso. En los WhatsApp estuvo y en las redes no. Pero contigo para mí pasó otra cosa que es que la mayoría fue, por lo menos la experiencia No la quiero mía y de ver. mis grupos, no manden, nadie la mande. No la quiero ver. Nadie la mande. Cuando te mandan, por ejemplo, una mujer o un hombre a beodos que están así como festejando y caen por una baranda. Por una escalera. Se supone un 8 balcón. veces la vi. ¿Por qué? Porque no hay muertes. Voy a confesar que me río de los influencers. No, está mal esto. Bueno, lo voy a decir. No hay nada más gracioso Está que una mal, está caída. mal. Que una caída. No, de las noticias que dicen se sacó la mejor selfie En un precipicio y Se murió. cayó. y se cayó. Sí. Y sí, y Yo no es la mejor mejores. selfie, Está mal porque no está reírse. en plano. No, la mejor Es selfie verdad. dice No es la mejor Emil selfie. se dice. La Pero mejor la- dice. se No, sacó los la- no, títulos que de hizo para sacarse una selfie la mejor Dice- selfie. Pero pará, mejor. pará, consumo de blooper. Pero una selfie. Yo, por ejemplo, veo al Goma que va caminando ¡Ahí va el Goma! y le agregan los efectos de sonido del pi, 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 Sí. cuando está corriendo y como que se quiere sostener y cae, me río. ¿Veo esa misma situación en la calle? No me río. ¿Cómo te vas a reír? No, Pará. si se cae. Excelente, No, excelente. Ese es el que me encanta. Pero para, si se cae alguien en la calle, Pero no ponele te reís Benny Hill, eso. nunca. no me río y me preocupo. No, pero no es reír, pero no es solamente reírte. Para mí no es solamente reír. Por ejemplo, eso es buenísimo. Todos efectos que se pusieron en un partido de fútbol sobre hielo en la televisión hace mucho tiempo. Sí. Hay, Con Benedetta. hace poco vi un video que era como una hamaca en algún país lejano y la hamaca estaba como contra un precipicio y la persona que se está amacando se va del otro lado. Comenzando con el Goma. Sí, y ves como. No me causa gracia, pero no puedo dejar de mirarlo. ¿Entendés? Como no me despierta una risa. No, verlo sí, verlo es un imán, es el morbo, es el accidente en la ruta. Eso, ver todos No, quieren ¿qué ver. decís? ¿Accidente en la ruta? Y Mirá. nada, y van todos Eso los autos, límite. todos los autos van despacito y era en la mano de enfrente, no había por qué ir despacito. Y después- quieren ver, porque hay uno tapado con diarios, quiere verla. Hay más humor. Vos también ¿Qué querés ver? Vos también ¿Qué querés ver? Si se asoma Un pie. ¿Qué zapatilla tiene? No, terrible. Algo. Para Un mí, indicio. para mí el humor inteligente se mide de acuerdo a lo que vos puedas ofrecer como humorista, pero. Uy, fuiste muy lejos con el Terrible. humor. Wow, wow. Pero pará, que no terminé. Pará que no terminé. Invitaron Está a cayendo Cis a gente al polémica piso y en el metió mar. el humor inteligente. No, pará, Sí. Y lo aplaudí, o sea. No, pero no dije nada todavía.
pero para mí la mayoría del humor es inteligente. Hay más. Salvo el que es malísimo. Pero Pero eso es una cuestión de gusto. Está bien, para el vos. blooper es un humor inteligente. Pero a mi para hijo vos. le hace reír. no, el blooper no, pero ayer estaba viendo la primera de Jackass y hay uno que se hace caca. Y me reía, no podía parar de reírme ¿Es humor con inteligente? eso. Para mí es humor. Y no me voy a poder a pensar si es inteligente o Pero no. vos metiste la categoría Si es inteligente. No, está bien, está bien. inteligente. Pero la mayoría de la gente diría, no, eso es humor, eso no es humor inteligente. el humor sutil, inteligente el humor pensado te hace reír también. Pero un blooper, una caída también te hace reír. Pero por Un tropiezo, los tres supuesto, chiflados. por supuesto. Maya de Bowie Yo tiene la disfruto palabra mucho eso. Yo porque quiero fue decir traída que- y no se podía defender. Para mí lo muy importante es que justamente quien se caiga, digamos, quien se cae No en la muera. calle, eso en primer lugar, pero que se ría. Hay que reírse de los propios bloopers. Y sí, porque vos así evitás que el otro un poco se ría. Digo, vos de esa manera te proteges a vos mismo. querés Vos te tenés que inhabilitar la reír más risa. fuerte. El que cae Sí. tiende a minimizar la caída. Sí, no Se da pasó cuenta nada, que no pasó nada. Se limpia rápido y mientras un hilo de sangre le corre Que por la igual cara. la mejor caída en la calle es la persona que está caminando, mira para atrás y de repente se da con un palo de poste. frente. Me pasó hace con poco. un poste. Me pasó hace Ese poco. es ¿Le diste un el poste? mejor Me golpe. di con un poste el día que tocó Santi Sí. motorizado en Sí, el verdad. teatro, pero me lo di mal, ¿eh? Iba caminando con mi novia y le digo, miro para allá como un hotel, no sé, le voy a decir algo. Me llevé un palo puesto, pero onda, no puedo dormir por 4 horas. Terrible. Sí, como no te duermas porque no No te lo perdón. dejen dormir. Claro, Terrible, claro. terrible. Un amigo. Te lo dije aparte cuando te vi. Sí. No, un amigo siempre me contaba que la primera invitada que llevó un programa de radio era Elsa Bornemann, doctora de Socorro. Claro, le Y falta que- mucho reina del espacio. terror. Y que ella entró a la nota, le dijeron, vení por acá, pasar al estudio, y se llevó puesto un vidrio que lo rompió, estalló, y la cara llena de sangre a lo Muy Carrie, bueno. así como La pañuelos mejor tratando de cubrir. Obviamente se tuvo que ir, y cuando me lo narraba, a mí me causaba gracia. Igual es muy Que Guati te empieza una importante. historia y no podés no reír. Es muy importante ahí reírse porque, digamos, le sacás el susto a la otra persona. Si te estás riendo, Pero no quiere te decir que está tan riendo. grave no es. Para mí Maya. también, el humor es, Dramatizás. si el humor, No. como dicen los que saben, es mucho de poner algo en un lugar donde no va, para mí la caída está buena si no esperás de ninguna manera la caída o si por la persona que se va a caer no la espera. Te voy a contrastar ese ejemplo. Igual me fui al año del pedo, tengo 150 años, con un personaje llamado Tandarica. Sí. Que era un humorista, un clown, podría decir, cuya gracia era que siempre estaba a punto de caerse. Pero ahí- era la caída más anunciada del mundo, Nazareno. pero la gracia era que no caía. Pero ahí funciona Que no por caía. repetición también, porque vos ya También. sabés lo que viene. Y Nazareno Nazareno con sus casero, ya caídas. sabés que va a caer, Nazareno pero no Mótola. sabés Mótola. cómo va a caer. No, pero ¿sabés lo que Ni va a cuándo. venir? Y Está estás bien. esperando Sabés que va a se- arriesgar. Claro. Pero funciona también por el profesor que le está pasando mal ahí al lado. Claro. Para mí el problema, la virtud de eso es que hay un chabón que lo está sufriendo. Sí, Eso es lo el más cuida lindo. niños. Hay acuerdo general en esto, todos nos reímos porque la risa encima es un resorte involuntario, no es que pensás a ver si te da gracia o no. Lo más importante es que la esencia del ser humano es el WhatsApp. Igual, Estoy Porque completamente es de acuerdo. A donde compartimos las cosas que no compartís en ningún otro lado. Lo políticamente incorrecto en WhatsApp Wow. va. Pero va y en las siempre. redes no. En las Los de- opiniones. Los deseos más bajos. Los stickers, Los stickers que uno manda que no podrían ser, No, hay pueden ser stickers. públicos. Hay stickers que. Por eso te cuando, complican, te cuando una complican investigación legalmente. Totalmente. encuentran el WhatsApp de alguien y empiezan a circular los audios y decís, pará, el contexto del WhatsApp, no sé si es lo mismo. No se Obviamente puede. que deschaba muchas actitudes. Pero en WhatsApp todo el mundo tiene el culo sucio, me imagino. No. Sí, no, Dale, algo, Emi. algo te voy a encontrar, Dale, un Emi. mensaje, olvídate. Para mí- Si tuvieras un problema y agarro tu WhatsApp, voy a difundir algún audio que te va a hacer pelota. Sí, para mí Matías, Sí, lo- pero diciendo Un alguna sticker, barbaridad, un sticker. Una barbaridad total. Sacado de contexto es el mal gusto de Milce Pizarro, como es tremendo lo fácil que es destruir a alguien. Yo volviendo a los bloopers, para mí es como los chistes que hay buenos y malos. Cuando, por ejemplo, ponen el cacho de piedra camuflado como pelota y los nenes le pegan, yo no me río. ¿Cómo que no? Ay, me eso río. porque sos papá. Límite. Emi se rió desde Es tu antes. límite. No me- Perdón, Gonza perdón. Conti está en el Veo piso al de nene la que viene risa. corriendo, le pega con el empeine y se queda con el empeine atrás. Él se rió, ni Es lo bueno. vio y se está cagando de Pero risa. no se, Pero pero no por- se rompió el es buena pie. esa. ¿Cómo que no se rompió Y el si pie? los No se nenes son de rompió. goma, los nenes son de goma, no se Bueno, lesionan. un Pero tropezón después, no por es ejemplo, caída. a mí los que hacían de Pacho Manequén, por ejemplo, o esos donde Excelente. iba caminando ahí por la calle y lo asustaban. Me encanta. Hay uno de muñeco de nieve gigante Bueno. que cuando pasás en los videos más increíbles del mundo, un programa que recomiendo mucho ver. Sí, en Canal 26. Sí, excelente, excelente. No,
son las cámaras japonesas, las cámaras de reacción. Ascensor, No hay unas de idioma. ascensor. La ve cualquiera, en algún avión te Hay pone. unas de máquina expendedora donde vos te estás sacando unos ositos y de repente te sale como un oso gigante que te quiere matar dentro de la expendedora. Sí, Digo, o la un creatividad carrito de que bebé hay. que te asustan. ¿Y Pasa sabés que puede quiénes- morir alguien. ¿Quiénes se van bien a la... Y bueno, igual se iba a morir de algo. Bien lejos con esto, en Brasil hay muchas cámaras, estas cosas que en una Ascensor. juguetería, Claro. o en una juguetería, la última que vi había un Chucky tamaño real en una juguetería y realmente había una persona de talla baja dentro de la caja y cuando los niños se le acercan niños y adultos se le acercan a ver la caja, sale el chabón corriendo ahí adentro y los empieza a perseguir por la juguetería. Muy bueno. Excelente. Es un poco el Excelente. sketch que hizo Leo Raff en Bienvenidos a Bordo, cuando hizo de Chucky. Ah, mirá. Bueno, por no ejemplo, sabía, no sabía. él- Gran Otro invitado abrazo. a Chori Gávez. Gran abrazo. Ellen tiene este chiste de que invita gente y prepara un momento para asustarlos. Alguien que sale de una mesa. A mí me parece muy chistoso eso. Y el otro, obviamente, se Pará. caga la Y que pata. los pibes pateen Pocas una piedra no cosas te gusta. odio más que me hagan y hago que asustar. No, es feo, es feo. Es tremendo. Es para yo te otra polémica en el la mar. semana que Es viene traición. te voy a asustar, voy a estar toda la semana Es horrible. pasándola mal. Es horrible. Lo de Pachu Maniquí, que era maniquí en un negocio y la gente veía la calidad de la ropa y él hacía así, era peligroso también. Para mí es Sí, divertidísimo. No, pero a alguien se le puede escapar una reacción sí, violenta. sí. No, o a alguien le puede dar un bobazo también. Bobazo. No, te afecta el bobo. Otra que hacen en Brasil, estación de tren a la noche, medianoche, cuando ya pasan cada 2 horas, dejan un carrito de bebé solo y cuando alguien se acerca aparece caminando de la otra punta del andén un chabón vestido de payaso que va a buscar el carrito y viene con una hoz. Y lo empieza a correr al tipo que está en el andén. Muy complejo. Bueno, es como, está mucho. demasiado Cagón. elaborado. Es Demasiado mucho. elaborado, demasiado elaborado. Arengado. Hablando de reacción, Polémica en el Mar, les pido a Matías y a Clemente que busquen su cámara porque va a cerrar viendo un blooper. Y viendo la reacción de los dos a este blooper, Marto Santavalla en el control. Pero Cuando ¿qué veo, lo tengas preparado. Espera, Acá vos tenés que ver un poco la tele también, esta. Estamos viendo a una algoma Sí. arriba de una calecita que gira a toda velocidad. es un blooper. Ese Sí. es un blooper. Muy bueno. Muy Descargado. buen No blooper. me pasó nada. No me pasa ¿Por qué nada. vos No querés era el sangre? contexto, No no me era el pasa contexto, nada. ni el blooper acá. No me pasa nada con el blooper. No, pero sí, hoy, me gusta los bloopers. hoy en una story vi una que quería levantar una pesa y se le caía en la espalda y me No, esa Ese me murió. gusta. Para mí, lo mejor. Esa murió. No, te la muestro ahora. Y bueno, se pero. levanta y se ríe. Está bien. Porque fue. hay una que murió. Y cuando agarran las pesas y se semana quiebran. Eso. Terrible. Bueno, Igual- voy a confesar que si hay una fractura expuesta en un deporte, veo la repe La varias huevo. Sí. Veo la claro. repe varias veces. Obvio. No sé por qué. Y es más, busco al que le impresione y trato de que la vea. ¿Para qué? Mira ahora cómo se Sádico. para. ¿Les gustan los videos? Seguramente lo vieron alguna Vos vez. tenés algo que con sufras. eso. Acabo de acordarme de un grano que tenías. El golondrino. Ese. Tremendo. Pero la pasé pésimo. Me Pero sentaba. me hiciste ¿no lo pasar la compartías con la pésima gente? a mí. Me sentaba. ¡Ay! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No sabés qué tenés. ¿Pero porque eran te un sentás- glúteo? No, era como en la entrepierna, digamos. Acá, con todo respeto. Pero algo que no me permitía estar sentado. ¿Y lo estuviste exhibiendo? No. Me obligaste a ver la foto. La foto sí. Sí, me dijo, mirá, Te voy a mirá el mostrar puff. la foto de después de sacado, porque se parece a otra cosa. Upa. A una persona. No, Ok. a una parte de una Del cuerpo. persona. Quiero decir que la mejor cuenta de bloopers de Instagram es la de Lucas Langelotti. Búsquenlo. Es el número 1 de los bloopers. Y les quería preguntar. Siguen los si bloopers, los gomazos. ¿Han visto alguna vez? Sí. ¿Han visto alguna vez gente en montañas rusas que se desmaya? Sí, me gusta. Que llega dormido a la... No, Sí. tienen micro. No, pero no es que se desmaya. Ya esto lo hablamos, que se desmaya un segundo y se vuelve a despertar. ¿Qué, se le desconecta un toque? Claro, desconectás por un microsegundo. Pero bueno, el blooper es algo simpático, es lindo. La esencia, yo por WhatsApp no te mando un blooper. Te mando otra cosa. Yo en particular no, pero conozco gente que te manda Una barbaridad. Una barbaridad. Yo igual creo que Una mutilación. el blooper más gracioso es el que la pelea. El que no se quiere caer y la va peleando y Claro. esto va empeorando. El Entonces que ahí, resiste. claro, y la caída final es lo más gracioso porque no se pudo. Y se alarga esa agonía que igualmente te vas a caer. Esos Hay- son los que mejores funcionan. Hay algunos que funcionan y que los volvés a buscar repetidamente. Yo Sí. conozco. Hay uno que recuerdo, no lo quiero mirar a Juan porque me va a condicionar. Hay un juego que como que
no sé, como un hisopo gigante que va moviéndose cada vez Lo más tenés que rápido. saltar o con los pasar por abajo. niños, Lo con tenés los que niños. saltar. Y a Saltar o uno, pasar por abajo. sí, y a un pibe como de 7 años lo noquea. No, es espectacular. Bueno, El Yo vi pelotazo uno de que Mariana queda- Fabiani. ese va a ser el El mío. pelotazo de Pero Mariana Juan no se va a reír de eso. No, yo me Excelente. puedo reír. No me gusta el de la pelota camuflada. ¿Por qué tenés con la Porque me pelota? parece un engaño. Me parece. En el otro saben que se van a golpear. No sabe. Viene el hisopo y le dan la jeta de lleno, no sabe. 63 grados acá adentro, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Y yo elegí, Ya que estamos. ¿sabés qué elegí yo? Tomar unos mates. No puedo más, no No puedo. sabés lo que es Había eso. que decirlo, había un elefante en la habitación. Sí, y aquí en el medio del mar se termina esta polémica, cada uno agarra su lancha y sale para su lado. Despacito. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. una nueva experiencia. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra, Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser, the birra behind the music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora con la promo bienvenida de Movistar Prepago, también tenés YouTube para usar en tus gigas de regalo. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés 4 gigas para usar como quieras. YouTube, Spotify, Instagram y otras redes sociales. Además, tenés 1.000 pesos de crédito, todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Con Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Promoción válida desde el 1 del 3 al 31 del 3 del 22. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Evelyn, esta vez les traje una guía práctica para levantar en tiempos de redes de manera exitosa. Me encanta. Para vos. El primer paso, un me gusta sin seguir a la persona. Sin seguirla. Entrás a ese perfil, tirás un like y te vas. Te sigue todavía, no le hablas. Ahí vamos a ir al recurso de las historias, ¿eh? Sí. ¿Entendés? Acá, haciendo el asado para toda la banda, ponés una reacción de carita de ¡oh! Pero qué pedazo de asado. Pero, por ejemplo, si está haciendo asado, ¿yo le puedo poner a mí sacámelo mariposa? Perdón. Buenos chistes 2022. Trajimos a Ronnie para que no te olvides los chistes como eran antes. Perros de la calle. Andy Kuznetsov Evelyn Boto. y Harry Salvarrey. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Clara está en su casa. Recibió un link que la dirige a un sitio web que imita el de su banco. Y van a robarle el usuario y contraseña del home banking. Pobre, la agarraron distraída. No, gracias. Prefiero entrar desde la app del banco. ¿Ves? Disculpame, Clara. El distraído soy yo. Entra en lasclavesnosecomparten.com.ar y juntos evitemos estas estafas. Este es un mensaje de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina para la prevención de las estafas digitales. BBVA presenta Los Bonobos. Campi, Peto, Oski. La participación especial de Lizzy Tagliani. Sí, Los Bonobos es risa y diversión asegurada. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Alegría total. Los Bonobos en el Lola Membrives. Hoy 21 horas. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. ¡Y vamos, vamos, Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Urbana Play anuncia. Give it up for Dua Lipa. Vuelve Dua Lipa. 13 y 14 de septiembre 2022. Hipódromo de Palermo. Don't show up, don't come out. Dua Lipa. Gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. You got me in love again. Radio oficial.
Produce DF Entertainment. ¿Estás listo para jugar? En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale vale otra, canjeala por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 1164395200 y participa por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en Pedido Ya o por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulta en www.coca-coladeargentina.com.ar/novedades. Válido en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premios, lo que ocurra primero. Bilardo es un cagón. Un tipo que le tiene un miedo espantoso a la derrota. Del llanto a la risa hay un paso, nada más, nada más. Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo. Él ahora dice, yo no viví la vida, tiene razón. Que todos le decían el loco, porque era loco. Ya conoces su obra. Ahora conoces su vida. Bilardo, el doctor del fútbol. Disponible ahora en HBO Max. Hecho para vos. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Estuvimos recién comunicados con Polonia, hablando un poco del conflicto bélico de la mano de Sol Macaluso, la chica argentina que fue viral por Max, un productor ucraniano que le dio a su hija para que la saque de la zona de guerra. Así que un poquito nos metimos en tema, pero hubo bombardeo ruso que desató un incendio muy cerquita de una central nuclear, la más grande de Ucrania y de toda Europa, dicen. Se llama, es la central Dificilísimo Zaporizhia. ese nombre, sí, Zaporizhia. Sí, Zaporizhia es la más grande de Europa, como decías, en el centro de Ucrania y produce una quinta parte de la electricidad del país, por eso también es la importancia y representa casi la mitad de toda la energía nuclear que se genera en Ucrania. El gobierno ucraniano dijo que si estallaba, el impacto iba a ser 10 veces más grande que Chernobyl. El gobierno ucraniano también denunció que los bomberos... Exageró un poco, según... Exacto, porque según el último parte de inspección estatal para la regulación nuclear de Ucrania dice que no se reportan cambios en el estado de radiación. Y de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía Atómica, solo una unidad está en funcionamiento de los 4 reactores y el proyectil no impactó en uno de los reactores, sino que impactó en un edificio lindero. Por ende, no es que está dando... Igual, al lado de una central atómica, ve un edificio que se incendia... Pero le es eso y le es pegado, puede ser 10 veces peor que Chernobyl. Estaría bueno que también agregue que fue en algo lindero, que no estaba en un reactor, digamos, que está en funcionamiento. Dicho esto, empiezan los cruces porque Rusia declara que esa central nuclear está bajo su poder desde el 28 de febrero. Entonces lo que dice es que es un sabotaje ucraniano y Ucrania dice que fue un avión ruso el que bombardeó esa central. Tiempo de guerra. Verdades cruzadas, fake news, ¿qué va a ser? Y aparte todo lo que implica la palabra nuclear genera terror. Genera terror, sobre todo que cuando Putin, sin decir la palabra nuclear, pero como iremos a una nueva escala, a un nuevo nivel, ya todos sacamos la conclusión directa de que está dispuesto. Igual su canciller dijo... Parecía estar muy dispuesto. Tercera Guerra Mundial. Dijo, la única respuesta a que sigan haciendo sanciones económicas es una guerra nuclear. Como que sí, están esas tratando son las de responder. posiciones. Es muy difícil entender desde este lado lo que está haciendo Rusia. Es el 9º día de la invasión y ayer fue la segunda ronda de negociaciones en Bielorrusia. Después de la reunión, desde el lado de Ucrania dijeron que los resultados no habían sido los esperados, pero que sí se había establecido hacer corredores humanitarios, que son vías seguras para que los civiles que todavía están en las zonas de conflicto puedan escapar. Pero al mismo tiempo pasaba esto que estamos contando, que es bombardeos en una central nuclear. La otra dimensión de la guerra, el espacio. Este es un punto que les quería contar, lo cuenta... ¿Ya chocó el cohete con la Luna? Que Elon Musk dice que no es de él y China dice que no es de él. Viste, es genial que todos saltaron a decir no es mío. Las dos opciones no es de nadie un cohete que va a chocar contra la son Luna. correctas. Eso es, China dice que no es de China, SpaceX dice que no es de China, SpaceX. Elon Musk dice no es mío, el chino dice no es mío. Lo cierto es que va a pegar en el lado oscuro de la Luna y es la primera vez que algo que no es premeditado se va de las manos. Chatarra en el espacio, sí, hay un montón. 3 toneladas pesa. Lo de la guerra en el espacio es algo que está contando en hilos de Twitter Federico Cucso, que es de los periodistas científicos más serios y que en particular sabe y estudia mucho lo que es la carrera espacial. Lo que dice Federico Cucso es que hay una consecuencia y es la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos se llama,
dijo que el hackeo de satélites justificaría la guerra. Hay un grupo de hackers que se llaman Network Battalion 65, que son afiliados a Anonymous, que afirman haber cerrado el centro de control de la Agencia Espacial Rusa, que Putin ya no tiene el control de los satélites espía. Eso es lo que dice estos hackers. Desde la Agencia Espacial Rusa dicen que no es así. Y lo que Cuxo analiza es que a la larga esto va a ser un gran problema. ¿Por qué? Para la Agencia Espacial Rusa. Porque ya tiene bastantes problemas financieros. Hasta ahora lograba ingresos con turistas espaciales, millonarios que compraban sus tickets para irse a la Luna, o astronautas europeos. Y ahora se suma que comunicaron que no van a cooperar con Alemania en experimentos conjuntos. Esto beneficia a otras empresas como la de Elon Musk, porque van a tomar todos esos, millonarios que quieren viajar a la Luna, ya no tienen la opción rusa, se van a ir hacia la otra opción. Y Cuxo lo que explica es que al no cumplir los contratos le deja esto en bandeja servida. En respuesta a las sanciones, la agencia estatal Rusia dijo que no va a vender más motores de cohetes a los Estados Unidos. Que viajen en, no sé. Lo dijeron, que viajen en escoba. Que viajen en escoba. Está bien, no le hacemos mal los motores de los cohetes que tanto le importaban, que vayan en escoba. Buah. Finalmente se cierra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y arrancan 18 días, porque hasta el 22 hay tiempo. 22. Bueno, 18 días de arduas negociaciones. A todo o nada, porque ese día es el que hay que hacer el desembolso de uno de los pagos. La idea aquella que era solo aumentar el 20% en las tarifas quedó solo en eso, una idea. Ayer contamos la suerte de segmentación que se viene. Quienes tendrán un aumento en la factura de luz del 20% van a ser solo los que tengan tarifa social, es el 30% de los hogares. La clase media va a tener aproximadamente un 42% de aumento, es el 60% de los consumidores de luz. Y la clase más alta, la pudiente, que es un 10%, se calcula, el 10% más rico va a triplicar la factura porque no van a tener ningún tipo de subvención. El acuerdo con el FMI incluye 10 revisiones que son trimestrales y tenemos un periodo de gracia de 4 años y medio, por lo que Argentina empezaría a pagar la deuda a partir del 2026 y hasta el 2034. El lunes arranca a debatirse en el Congreso lo que se necesita, que es ya cuestión de vida o muerte, tiene que ser ley, y si no pasa que sea ley... Vamos al default. Alguien lo tiene Buenas que decir, tardes. viejo. Alguien lo tiene que decir. Entramos en cesación de pagos. No creímos que iba a suceder que el PRO y el núcleo duro del kirchnerismo estén unidos en esta misma movida, ¿no? O sea, Máximo con su portazo, su negativa, y el PRO con sus reuniones internas dan a entender que van a votar en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. No hace falta que manden la lista de todas las cosas malas que hubo y de qué es el Fondo Monetario y de qué recortes hubo y cómo fogoneó el achicamiento del Estado. Lo sabemos perfectamente. Aún así, algunos creemos que es tiempo de arreglar. Sobre todo estamos dispuestos a pagar. Arreglemos porque ir a default es un problemón, a menos que algún político quiera venir después de un default para tener que arreglar un quilombo peor que el que tenía ahora el país. No termino de entender hasta dónde llega la ambición política y la egolatría para tratar de ubicarse en un lugar importante de la historia. No, yo tampoco. Generalmente se justifica, bueno, la política es así, qué sé yo, pero me parece que ante una situación así, obviamente de la oposición lo puedo esperar más porque es oposición, no estoy hablando de calidad humana, simplemente pienso que desde ese lugar quizás creen que pueden hacer algo mejor. Pero ir a default es un problemón para el país y las personas. Es terrible, o sea, es terrible. Es un problemón para las empresas privadas. Se baja la calificación de Argentina, deudas y negocios privados se ven afectados por un estado en default. Sí. Es malísimo. Puedo entender que quieran hacer ese juego porque los veo jugar bastante bajo últimamente con cualquier cosa. De parte del Frente de Todos no puedo entender que haya gente que no quiere apoyar el acuerdo por más que no sea el mejor. No lo puedo entender. Martín Rodríguez ahí de Diario AR dio en la tecla cuando dice la hipersensibilidad de Máximo que lo corran por izquierda. Lo corres por izquierda y hace estas cosas. O sea, no lo puede soportar, evidentemente. Y tanto como para no ir al discurso del presidente. Es una locura. La verdad, vos decís. Para mí es una locura porque los gestos importan mucho. Sí. Aparte lo mostrás débil. Y envalentonás también a la más cada día. Claro, obviamente. Por otro lado, es real que realmente con otros ajustes que ha hecho, otros pedidos de ajustes que hace el FMI, este es más laxo. Lo que pasa es que estamos en una situación muy complicada. El periodo de gracia que acabo de decir es realmente una cosa que no es tan habitual.
de alguna manera es un mea culpa del FMI de haber dado indiscriminadamente el aval y el préstamo más grande de su historia, sabiendo que no había capacidad de repago. Sí, Macri quiere que ajuste más el fondo y que el Estado se achique más y Máximo menos, digamos. Pero los motivos son, la verdad, un detalle simplemente. Que se opongan los dos a cerrar un acuerdo que nos haría mirar hacia adelante. No, y además los argumentos la bomba de tiempo. No, pero aparte es ridículo. Es como que un hígado que tiene cirrosis y plantean que quieren un hígado nuevo. Bueno, no, hermano, tenés que hacer un tratamiento. No, y sobre todo si vos le diste alcohol a ese hígado Exacto. que tenga cirrosis. Porque si formaste parte de quienes tomaron esa deuda, no vengas ahora a decir, no, bueno, este acuerdo le va a hacer mal al país, hipoteca el futuro. Bomba de tiempo es como... Increíble, la trajiste vos, la bomba, pusiste un fósforo, la prendiste. ¿Qué esperás? Bien, seguiremos discutiendo de estas cuestiones y nos vamos al Buenos Aires Lawn Tennis. Ya tuvimos a Gaby Sabatini, a Mecha Paz, a Flor Labat y a Gisela Dulco. Ganó Seba Báez el primero, ahí está Sofi Martínez. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Somos los mejores en sueño. Por eso, presentamos lo mejor de la Copa Davis. Este mes con tu compra, colaborás para renovar los sueños de los chicos que se atienden en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La Cardeus, tradición de calidad. Está jugando Peque Schwarman, ahí está Sofi Martínez. Sofi, te escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, chicos? Sí, estamos siguiendo bien de cerca el partido de Diego Schwarman, ahora frente a Mahak, el checo. Bueno, fue derrota el primer set de Schwarman por 6-2, el segundo lo ganó, se recuperó porque lo había arrancado break abajo, lo pudo dar vuelta, ganó 8 games de manera consecutiva, lo que le permitió quedarse con el segundo set y también sacar ventaja en este tercero, que es el último y definitivo, 3-0 arriba. Esperemos que Diego continúa en esta senda, está mostrando su mejor versión de tenis en esta parte del partido y poner la serie, va 2-0 de cara a lo que viene mañana. Un párrafo de Seba Báez, que en la otra salida quedamos ahí subyugados por la presencia de Gaby y por ahí quedó en segundo plano, que ganó los 2 sets, ¿no, Seba? Sí, exactamente. Fue 7-6 en el primero, bastante luchado, peleado, y 6-3 más claro en el segundo. Bien por un Sebastián Báez que una vez más vuelve a demostrar que su juventud no le afecta para nada a la hora de salir a la cancha. Tiene una mentalidad bárbara, porque cada vez que le toca subir un escalón, tener un desafío aún mayor, demuestra que está a la altura de las circunstancias. Él siempre reconoce mucho que su mérito está en el equipo, en su entrenador particularmente, Sebastián Gutiérrez, que está muy cerca de él y que lo ayuda mucho en todo sentido en lo deportivo y también lo acompaña paso a paso. Creo que viene por ahí también el buen rendimiento, que lo mental lo acompañe constantemente con lo deportivo. Ganó Báez el primer punto para Argentina, Schwarman está set iguales, ¿y cuánto está en el tercero? 3-0 en este momento. Y 30-15 arriba también cuando tiene el saque Mahak, el checo. Recordemos que luego de este segundo partido de single, mañana se va a estar jugando el dobles. Ceballos y Machi González serán la dupla argentina. Luego de este partido de dobles estarán otra vez ingresando a la cancha del Peque Schwarman. Y luego Seba Báez. Schwarman en ese caso enfrentará al rival que hoy tuvo Seba Báez, a Aleshka, mientras que Báez enfrentará a Mahak, que ahora está jugando con Diego Schwarman. Bueno, buena jornada para el dobles para mañana con Horacio Machi, con Ceballos González. Sofi, beso grande, buen fin de... Abrazo grande, chicos. Mañana de 8 a 10 de la mañana con Urbana Play Club vamos a estar con todas las novedades y recuerden que la jornada, si alguien quiere venir al Buenos Aires Lawn Tennis lo puede hacer, será a partir de las 11 de la mañana. Vengan un ratito antes y después tienen por delante una gran jornada de tenis. Gracias. La Cardeus Colchones y Somiers presentó lo mejor del tenis, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com. Se llaman Los Protectores. En inglés funciona muy bien también, The Protectors. Y trabajan de... Estar encima de ellos, protegerlos. Es un esquema de protección integral. Los Protectores. Serie exclusiva Star Plus. Todos los episodios disponibles a partir del 9 de marzo. Star Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Vos pedí lo que quieras, que te lo lleva pedido ya. Verano y pedido ya. Pedido ya, pedido ya. La fiesta y pedido ya. Pedido ya, pedido ya. Pedido ya. Detrás de cada pedido.
Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident por urbanaplayfm.com. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. ¿Querés encontrar el precio más bajo para tu próximo vuelo? Turismo City. Paga menos por viajar. Danonino es un aliado para el crecimiento de tus hijos porque ahora aporta 35% de calcio y vitamina D. Entra en danonino.com.ar y entérate cómo ayudarlos a convertirse en gigantes. Aparte por porción de la ingesta diaria recomendada para niños de 4 a 6 años. BBVA te trae Disney on Ice, descubriendo aventuras. El regreso del Family Show más esperado. Tus héroes y princesas favoritas de Disney en vivo. Anna y Elsa de Frozen, Moana, Maui y mucho más. Puedes adquirir tus entradas únicamente en ticketportal.com.ar o en el Luna Park. Clientes BBVA preventa exclusiva hasta este domingo con el 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Disney on Ice en vivo en el Luna Park. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Urbana Play presenta Liam Gallagher. Vuelve a la Argentina. Buenos Aires, I gotta tell you, man, you're the best fucking crowd in the universe. 10 de noviembre. Movistar Arena. El artista británico, ícono del rock de los 90. Llega con su gira mundial, Come On You Know. Liam Gallagher en Argentina. 10 de noviembre. Movistar Arena. Urbana Play 104.3 Radio Oficial. Benjamín Walker, por primera vez en Buenos Aires, presentando su nuevo disco, Libro Abierto. 9 de marzo, The Roxy, Bar y Grill, Federico Lacroce 3499. Anticipadas en allaccess.com.ar. Produce 300. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra, Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser, the birra behind the music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Agéndanos en WhatsApp 11 68 61 1043. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Matías, Clemente, Emi y Juan. Somos Todo Pasa. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good
Efecto palmas. Guetta. David Guetta. Capo, tiene muchos hits de David Mucho Guetta, hit, la mucho. verdad. Y los tipos, aparte él se pasa su propia música y cobra por derecho de autor porque está sonando su Un música. fenómeno, un fenómeno. Y no es un pendrive, no tiene pendrive, señorita. No es un piano de 2 teclas, no, No. señor. Mucho más. No ¿Quién no va a tener con esto. pendrive? Y los ¿Quién no va a feats. tener pendrive? Ay, vos lo fuiste a ver. ¿Qué me decís? Lo fuiste a ver cuando acababa de estrenar este tema y en las pantallas ponían When Love Takes Over. Estábamos bailando, ¿sabes cómo? Es que es un temazo, está buenísimo. Tiene unos temas. Tremendo, tremendo. Está Maya Debowicz. Buenas tardes, Maya, querida. ¿Cómo Nos les queda una va? recomendación y la quiero escuchar. Tengo una tercera recomendación que se llama Sin Respiro y es para buscarla en Netflix. Es Bien. un estreno de hace unos pocos días. Es un hallazgo. Son esas películas que de repente, así buscando, encuentro una sorpresa que me gustaría que todos vean. Me gusta que selecciones, en vez de ir Sí. tras el estreno de hace 10 minutos, que busques una que le pueda gustar a quién. Vamos a ver. Bueno, esta le va a gustar a los tres, por ejemplo. Y de hecho, me atrevo a decir que a Amy también le gustaría. ¡Wow! Un montón. Es un montón. Ya se la recomendé a Leo, a Elu. ¿Y? Que le dije... ¿También es para él? Sí, Para le los tiene número fe. uno. Me dijo que hoy la mira. Es un policial de acción francés. Una remake de un thriller coreano que se llama A Hard Day. Se llama la película coreana. Esta se llama Sin Respiro. La temática es policía corrupta. Es una temática que se hace todo el Clásico, tiempo. un clásico. Sí, a mí también me gusta. Obvio. Sí, pero acá lo importante no es el tópico, sino el recorrido que hace. La originalidad está ahí. Por ejemplo, tiene que deshacerse de un muerto, este policía, en medio de un velorio. Digo, esa es una de las escenas con El muerto las que no es se el van... que están velando. No. Ahí hay otro. Bien. La historia comienza cuando un oficial atropella por accidente en la ruta de noche a una persona que está caminando, lo atropella. Es un accidente, pero del susto agarra este cadáver y lo esconde en el baúl. Cree que no lo vio nadie, ¿sí? Él se va a este velorio. El velorio es de su madre. Y tiene que, por un lado, deshacerse del muerto y al mismo tiempo asistir al velorio de la Claro, viejita. de la madre, ni más ¿no? ni menos, ¿no? Con todo lo que eso significará para él. En ese. No, la quiere. Hay afecto. No le dejó una lista de cosas, ¿no? Buena madre. En este caso, no. Una madre como la gente, ¿eh? Como Dios manda. Pero tiene una tarea que es deshacerse de este muerto. Lo va a hacer, lo va a lograr. Esto es al principio de la película. Literal, en este caso literal. Sí, literal. No es spoiler. Y cree que está a salvo su prestigio, su libertad, hasta que lo empieza a llamar una persona que le dice: sé lo que hiciste el verano pasado. Opa. Te vi. Estiuso. ¿Dónde lo tiraste al Hay muerto? algo de eso. Te vi. Y le dice... sí. Y le dice: tenés que recuperar al muerto porque me pertenece. Así que a partir de ahí tiene otro desafío mucho más complicado. El muerto me pertenece y Este se fue de muerto- rumba. Se fue de rumba y tiene que volver. Claro. Tiene que volver esa rumba y a partir de ahí van a aparecer como muchísimos, ¿cómo decirlo?, clavos en el camino. Sí. ¿Es recuperable el muerto o lo descarta de una manera? Lo No, tira? sin spoiler. Ah, eso no se puede contar. Bueno, o sea, a ver, no voy a decir si lo recupera o no, pero es complicado. Digo, es complicado todo el trayecto que tiene que hacer para recuperar este muerto, pero sobre todo empieza a aparecer, ¿por qué le interesa tanto este muerto? Claro, ¿Qué porque, tiene? ¿Ocurre en Francia todo esto? Ocurre en Francia y quiero decir que el protagonista es el Jason Statham Franchute. Bien. Que a partir de ahora estoy totalmente enamorada de este hombre. Se llama Frank Gastambide. Bien. Y es otro héroe de acción que confirma que la caída capilar tiene su sensualidad. Tomá, pero medical hair. No, lo mejor. No. Este se resintió porque no usó Salvo que No quiera todos. ser actor de acción. ¿Quién es este? No todos, El no Beto todos. Samarvide de Pero por Logos. favor, Samarvide. Hay pelados y pelados, obviamente, Sí. y siempre está bueno tener la opción ¿Cómo de se llama? uno elegir. La Roca Johnson, pelados que sí, pelados que no. Un día por la Mirá. polémica en el mar. Me encanta. Pelados que sí, pelados La Roca que no. Johnson. Bruce Sí. Willis, pelado que sí. No, es Pelado pelado que que sí. sí, pero ¿sabes por qué? Como Bruce Willis, son gente que nació para ser pelada. Claro. La Roca parece esos cosos que hay para los conos de fierro. Sí. Es eso La Roca, es un Bueno, cono de fierro. ¿Y Cunio o Cristian Martin? Pierluisi y Pelado que Colina. sí, pelado que Son no. los dos son pelados. Los dos son pelados. Los dos son calvos. No, físicamente, o sea, que, Pierluisi y Colina, pelado que no. Pelado que no. no, sí, pelado Mars que sí. Attack. No, muy Ah, es Mars Attack. Muy Woody Harrelson Es le queda Mars muy Attack, bien. sí, Le queda muy bien. ¿Cómo se bien. llama el pelado de
No, Asco Martín periodista. es muy buen pelado. Es muy buen pelado. ¿El de Crónica? No, el que toma Asco whisky. Martín Cerebro es de el- maní. Es el que está en ESPN, con Pará. Messi, en Francia y demás, Estúpido. que tiene una cabellera muy tupida, pero elige afeitarse, no es pelado. ¿Quién? ¿Quién es ese? Martin, Cristian Martin. Chris Martin. ¿Qué Sí. tipo Verón? ¿Sí? Pensé que estabas hablando que habías cambiado de tema. No. Gordo cagón. Lo dice todo el tiempo, le molesta que le digan pelado. Yo me afeito, hace 25 años que me afeito, tengo más pelo que. Pero hay que ver. ¿En serio? Digo, ¿está Dice él. chequeado eso? ¿En serio? Lo dijo él en nota con nosotros. Pero hay que buscar fotos, ¿no? ¿En Hay que serio? preguntar, hay que hablar con la mujer. Digo, a ver Mirá, si esto es vos decís que realmente dijo al así. aire. Kelper está en esa. Y un Y buen. Cuño es un pelado, Kelper de pero mierda. que se va quedando pelado, no es que es Creo que ya bola. está medio pelado. No es Pagni. esfera. Y un Pelado buen. no. Pani es Pelado pelado villano. villano. Pelado villano. Sí, es un buen pelado argentino, quiero decir. Dígalo. Alejo Ortiz. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Octavio, Pero Octavio está Abraham 98. ¿Medio pelado o se rapó? No, de Totalmente, ni ¿Se un, rapó? ni un pelo. Es como Abel está bien. Pintos. Sí. Tenía El rulitos mejor y se pelado quedó es Juan pelado. Reich y empieza en la fila detrás de Bueno. Seba. Dani Arcucci, buen pelado. Buen pelado. Sí, buen Guardiola pelado. también pelado. buen pelado. Es muy Buen Dani pelado Arcucci, Guardiola. Por eso lo Sí, traigo. ¿no? sí. Tienen algo. Perdón, Y- nos desviamos. No, No, igual está me bueno, interesa, está igual bueno. buen pelado Era para además, polémica en el Abel mar. Pintos, que se pone el Excelente sombrero, pelado. porque Sí. es más fácil siendo pelado usar sombrero, digo, algo a favor. Y pelado, pero que. Pelado de pelo largo, hay muchas variantes Claro, del Greenbank. pelado. Pelado de pelo largo, Sí, es Greenbank. el mejor. Y el Lito mejor. Nevia. Y Lito Nevia, que va a estar en Lollapalooza el día 2. Increíble, sí, sí. Pelado de. Es muy Inesperado. bueno, es muy. El tema es que de cuando largo. sos pelado y te dejas el pelo largo, se debilita más, ¿no? Y sí, Baglietto fue pelado de pelo largo y después pasó a pelado. Y los que son pelados pero no parecen pelados. Por ejemplo, No, ahí me viene Norman Ehrlich, ponele. ¿Te acuerdas que como que lo pensás y tiene. No es pelado. Tengo un buen pelado. Buenas Y tardes. De Mendiguren es un muy buen pelado. Sí, pelado De Mendiguren, Neurus. ¿lo tenés? Pelado Pelado Neurus. Neurus. Tiene Sí. como la cabeza, tiene una ruta. No es redonda Y esa en una cabeza, parte- señorita. Sí. No, es es redonda. un- Es un paralelogramo, Es tremendo. Es un kinder. Pero Claro. lo de adentro. Emil se quiere Y aportar pará, un buen y una pelado. cosa más con respecto a Mendiguren. ¿qué pelado traes? Ave. Es Mendiguren, pelado ave, pelado sí, ave. Perdón, No, Emi. quería decir que el buen pelado, su belleza, reside en su cuello, no en la pelada, que es la continuidad de la pelada, y ahí cambia todo. Y no hay algo ¿Está en la- calentona? en- No. Se no hay algo calienta en con las cualquier orejas cosa. también, porque las orejas También. quedan muy expuestas. ¿Pero qué cuello, También. Emi? ¿Cuello ancho tipo Asco Martin? Si lo pensás, Que porque Primero voy a pelado. mostrar quién sos. Asco Martín tiene el Gordo cuello, idiota. No puede ser, no puede ser. tiene el cuello, Sí, es lo de dijo al cuello aire. grueso, Asco Martín. No, es que ahí, digamos, Contó está la él. espalda y la Estúpido. cabeza, no hay cuello. No hay cuello. Va directo. Pero el pelado, que El le- pelado de cuello pequeño. Pará, Juan, esto es muy importante. el que tiene cuello pequeño, como Arcucci, como Pep Mirá cómo Guardiola, lo degradás. son, Perdóname. son pelados más Guardiola, ¿no te parece esbeltos. sexy? ¿Te puedo decir una Sí, cosa, sí. Matías? Hay subgéneros Pará. de pelados, ¿Te ¿eh? puedo decir una cosa? Sí. O sea, estoy viendo fotos de Cristian Martín. Es pelado. O sea, tendrá un Sí, poco porque de. se afeita, porque se No, afeita. es re pelado. Es re pelado. Vos sos un gorila con cerebro de maní. Cerebro de maní. Yo te soy un vehículo, te estoy transmitiendo lo que él me Te dijo. digo al un aire. pelado que no, Pitbull. Pelado que no. Que no, Pelado total. que no, Pitbull. Pará, Woody Harrelson, otro pelado pelado que que sí. no, Sí, Robén. claro. Robén. Se dijo. Robén pelado que no. Y su versión argentina. que no la Robén quiero porque no nombrar. le quedó tan bien. No le queda tan bien la pelada a Robén. Pelado, otro- no se ve la sombra del pelo como Verón. Que lo diga al aire, no sé. Nunca escuchaste una Que entrevista. yo ya entregué Clinton? tu foto a las fuerzas chechenas. Pelado que sí, Samuel Jackson. Ya, Buen pelado, sí, buen sí. pelado, buen Pelado pelado. con autoridad. No, es bueno. Es buenas cabezas. En la de NBA pelado. hay mucho pelado que sí. Sí, Anelka, Bueno, buen pelado. ya nos olvidamos la serie que recomendaba. Sin respiro, hay que verla en En Netflix, Netflix. y ahora la va a definir nuestro amigo Pepito Cibrián. Campoy. Hola, Pepito, ¿qué opinas ¿Qué de dice? Sin Respiro? Hay alguien ahí. Sí. De que más vale pájaro en mano que 100 volando, me parece una cabronada. Más vale 100 volando y comprarlos. 100 Una volando. enseñanza, Claro, ¿no? sí, me parece. Hay que poner en crisis. Es un refrán de El lo del refrán, pedo, sí, pero bueno. sí. Igual venía bien, porque 100 volando es como naturaleza y de repente dice, y comprarlos. ¿Usa peluca, Pepito? No, tiene buena pela. Para nada, para nada. Y aparte no no entramos en el tema peluca, que es otro tópico para más adelante. es la mejor peluca. Vamos a habilitar el Chorizum en un ratito. Se van a empezar a meter en el Chorizum. Son las 16 y 17 minutos. Y para todo el país se acercan los chorigaves. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. Somos Tu radio. en el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com
Se viene un Lola con mucho flow. Mirá Lollapalooza con Flow, la transmisión en vivo de todo el festival, para que lo puedas disfrutar desde donde estés. Los 3 días, todas tus bandas favoritas, por 4 canales exclusivos, para que no te pierdas nada. 18, 19 y 20 de marzo, canales 605 al 608. Flow, la transmisión oficial de Lollapalooza. Auspicia Samsung. Más información en flow.com.ar. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos. Pensado para la mujer. Empezá a conectar con tu fin de semana. Todos los viernes desde las 21. Urbana Play Music. Urbana Play Music. Todos los viernes a partir de las 21. Empezá a conectar con tu fin de semana. Urbana Play Music. Una nueva experiencia. En mi casa somos como 40 millones de personas. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia. Benjamín Walker, por primera vez en Buenos Aires, presentando su nuevo disco, Libro Abierto. 9 de marzo, The Roxy, Bar y Grill, Federico Lacroce 3499. Anticipadas en allaccess.com.ar. Produce 300. Domingo, 5 de la tarde. Pablo se está despertando de la siesta y recibió un llamado telefónico extraño. Él no lo sabe, pero está a punto de ser víctima de una estafa virtual. ¿La clave? No. Disculpame, pero yo mis claves no se las doy a nadie. Ah, mirá. Bien, Pablo. Las claves no se comparten. Entra en lasclavesnosecomparten.com.ar y juntos evitemos estas estafas. Este es un mensaje de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina para la prevención de las estafas digitales. Cuando la rutina quedó atrás y el día termina, es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, de 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bilardo es un cagón. Un tipo que le tiene un miedo espantoso a la derrota. Del llanto a la risa hay un paso, nada más. Yo creo que Carlos es un gran misterio en sí mismo. Él ahora dice, yo no viví la vida, tiene razón. Que todos le decían el loco, porque era loco. Ya conocés su obra. Ahora conocés su vida. Bilardo, el doctor del fútbol. Disponible ahora en HBO Max. Hecho para vos. Ahora con la promo bienvenida de Movistar Prepago, también tenés YouTube para usar en tus gigas de regalo. Con tu primera recarga de 150 pesos, tenés 4 gigas para usar como quieras. YouTube, Spotify, Instagram y otras redes sociales. Además, tenés 1.000 pesos de crédito, todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Con Movistar Prepago, siempre tenés algo más. Promoción válida desde el 1 del 3 al 31 del 3 del 22. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Compartí Urbana Play. Nos ves y nos escuchás en vivo y on demand en nuestro canal de YouTube. Urbana Play. Somos tu radio. En el formato que quieras. Es muy fuerte esto que está pasando. Subile bien arriba el volumen. Bien arriba. ¡Dale! ¡Vamos, dale a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Vamos, dale a bailar! ¡Dame todos a cantar! Estos son los chorigaves. Los chorigaves. ¡Dale ya! ¡Qué lindo! ¡Todos arriba, señoras y señores! ¿Terminó? Vamos a darle retweet al tweet fijado de Todo Pasa que dice:
abrimos la puerta para el Chorizum. Ahí en el Twitter de Todo Pasa, en el mío y en todos los que lo retuiteen van a encontrar una puerta de entrada para ser parte del momento mágico de la radio en el que el fin de semana comienza y la semana cae a la papelera. Estás a un clic de darte felicidad a vos y a toda la gente que te sigue porque le estás contando que arrancan los Chorigabes y te pedimos que lo hagas trending topic, no solamente para que el país se entere, sino también para cuidarlo a él, a Elu. Por supuesto, competiremos con Recoleta a saber qué pasó con Diego Schwartzman, que está jugando ahora en Copa Davis. Muy bien, Peque, muy bien. Y con algunas otras cuestiones. Pero 16-23 creo que ya le hemos robado bastante. Mirá cómo dicen que la Pantera tiene que ver con el armado de una pista de baile como no hemos visto nunca. Me da vértigo tanto espacio para llenar. Sí, la verdad es que nos invita a hacer John Travolta y también... Hay una tabla floja acá. Hay una tabla floja. Bueno. Cuidado con esto. Vacía. Empiezan en la Pantera. Qué fuerte lo que está pasando, cuidado ¿no? con esto. Debajo de esta tabla está la pileta del programa, como era Por Amor o Por Dinero, la vemos ahí. Mira. Se ve muy lindo. Uy, qué lástima. Muy bueno. La verdad que... Hay dengue, hay todo. Todos los chikungunya. Y todo eso que tanto nos gusta, ¿no? ¿Decimos que no están en las tendencias o En las tendencias no figura, pero No ya figura sabemos... hashtag Chorigabes en la... Leo, es ahora, ¿eh? Esto tiene que empezar. Bueno, y que una vez empiece. empieza... Lo que pasa, Pa, que cada vez me entrega más tarde. Sí, es verdad. Y es verdad, y la gente lo reclama, ¿eh? Eso es verdad. Y las chicas bailan. Hola, pasantes. Media pila, viejo. Pongámonos media pila, nos cuesta un huevo llegar al fin de semana. Claro. Y cada vez la ponemos más lejos, cada vez empieza más tarde. Los Chorigabes, ¿cómo es esto? Tienes razón. Residente y pasante. Exactamente, residente y pasante. Un abrazo grande, J Balvin también, ¿eh? Nuestras chicas, en este momento difícil, ¿no?, que está atravesando. Nuestras chicas ya están bailando, ya están preparadas. Así que hashtag Chorigabes para todo el mundo. Leo, ¿estás preparado? Pero claro, papá. Dale, entonces. Y como dice Mar Azul, a bailar. Yo me enamoré. Che, hashtag Chorigabes, por favor, coordenadas de comunicación. En YouTube nos ven, nos siguen el 11 68 61 1043. Sí, bien, Leo. Hashtag Chorigabes en Twitter. Todo pasa En todos los rincones de la Argentina. Hoy con la ausencia de la querida Pantera. Pero acá bailando con todos ustedes. Es Leo. ¿Cómo dice? Y vi una chica y me enamoré. Era tan bella, la quería comer. Esa. Leo se tienta con tirar al aro. Venía a verlo a Leo tirando al aro, embocando con gracia, con alegría. Deportista hegemónico, el número 1. ¿Y cómo dice? Arroba todo pasa 1043 para dejar tus mensajes. Hashtag Chorigabes. Hashtag Chorigabes. Gracias a toda la gente que ya empieza a mandar mensajes, ¿eh? Me dijeron que empieza a explotar de a poco el Twitter. Hashtag Chorigabes. Se vino el viernes con sol, creían que iba a llover. Papá, el Chorigabes se la banca más que nadie. Vamos, Leo. Vamos, los Chorigabes. Un saludo para la China, mi amor, te amo. Esa China. Bien, qué enamorado, China. Qué lindo meter la semana en la papelera. Vamos con Chorigabes. Hashtag Chorigabes. Que arranque el fin de semana muchísimo. Arriba, Marcelito. A Jimena Costa, que está cumpliendo 40 años para de los Chorigabes, che. Che, manden saludos al 68 61 1043. ¡Dale! Me emborraché y vi una Mira, chica están en la playa, Los que están en la playa en cualquier lugar del mundo, la esquiadora de Vermont, Sol Macaluso, todos bailando cada uno en su lugar. ¡Dale! Se dice Taru, ay, casi me olvido que es viernes y que hay Chorigabes. Leo, hace que darle al sol. ¿Cómo lo haces, Leo? Todos bailando. Dame más, Gonza, que esto sigue. Hoy lo que es esto, Dios mío. Esto con Corio, ¿eh? Todo con Corio, dale Milce, dale Maya. Nuestras bailarinas en la tarde, todo pasa. Hashtag Chorigabes. Seguimos mandando mensajes, estamos leyendo. Dale, Nos come la dale. pantalla, Germán Tedesquini en los controles. A descoserla, Baila vamos. bien, dejan todo, se suma Matías. A los pibes del Carpito Futsal. Completamente a la altura. Juega muy bien al tenis, juega muy bien al fútbol. Dale. ¿Qué lo hace bien? ¿Qué lo hace bien? Todos bailando, dale. Al aro. ¿Cómo dice? Vaya. El sol sos vos, Leo. El sol sos vos. Pero qué lindo mensaje, papá. Y Leo, esas Salinas desde San Juan viendo la hermosa malla de Bobix rompiéndola.
Entrégame tu amor. Qué lindo la palmadita. Che, ahora no, ahora no, ahora no. Y muero, no me abandones, no. Eres tú mi vida, sabes que te quiero. Entrégame tu amor. Muy bien, vaya, Emilce, ahí coordinando los pasos, impresionante, Canta Sebastián Weinreich de lejos. Impactante, muy feliz porque ya no le dice estudiantes de Caseros y estudiantes de Buenos Aires a estudiantes. Un saludo al pincha de Caseros. No. Vale. Dice Carito, arranca y sale el sol con los chorigaves, como siempre. Todos bailando, hashtag Chorigaves. Tratando de ir a buscar un... Tomás Gómez de corazón. En el Zoom, el querido. A bailar número 1. No. A Luquita de sonido, a Tevi el Dire, a Nico de gráfica. Abrazo grande a Pikachu. Toda la gente de torneo que está pleno, dale. Dale, loco, vengan al Chorizum. Link fijado en Todo Pasa. Dale. Robert Irusta, ¿cómo esperaba este Chori Gávez? Y muchísimo que dice, yo me enamoré de Leo Gávez. ¡Qué grande! ¡Dale! Era esperable, Leo. A Luli, un beso grande también, hija de Gilio, beso grande que está ahí escuchando, está presente. Y está como todo Floreta del otro lado con los Chorigaves a todo volumen. ¡Esa! Dedicado a Cristian Pontoniero, los Chorigaves. Y a Pelusa, la criatura. Hace una cosa, vamos a la 4. Poneme Mr. Gato. Para Olimpia Maqueda también. Siempre. Mr. Gato, Leo. Uy, Mr. Gato. Mr. Gato. Meu Y Deus. lávate la cara. Peleteo, Lo pidieron y ya lo tienen. Y acá estamos. ¿Dónde está la pantera, carajo? ¡Esa! ¡A bailar, dale! Estaba bailando en General Paz en el medio del embotellamiento, llegando a la cancha de Vélez. Algo de los dinos, por favor. ¡Pero qué lindo! ¡Dale! Lávate la cara, ponte tu pollera cortita para salir al baile conmigo. Ya es de madrugada. Lávate la cara, ponte tu remera colores y tu pelo suelto es mejor para bailar así. Abre los ojos, mójate la cara. Mira que no te ¡Qué lindo! ¡Bailar arriba, dale! Abre los ojos, mójate la cara. ¡Dale, papá! Estos son los Chorigaves. Hashtag Chorigaves en cada rincón de la Argentina. Y en el Chorizum, bailando. Arriba el Chorizum, aguante. Todo pasa. ¡Esa! Mira las chicas, lo que son, mamá. 4:30 de la tarde, esto explota. Dale, que recién arranca, papá, dale. ¿Media hora y se decreta? ¡Ey, ahora! ¡Qué calor que hace acá, Lávate la cara, Che, ¿hay ser peligrosa en el salón de los pasos prohibidos? Parece que sí, baile conmigo. Ya se paró hasta el cartel. ¡Dale, dale! Dice Fede, saludo, denuncia para Gaby que le pega fuerte la alergia porque vive rascándose la nariz. No te puedo creer, qué fuerte eso. Para bailar así. ¡Qué lindo! Y después llega el rock. Maya, te amo. Diego, el pelado de Fiorito, yendo a buscar pasajero en Capital. Vamos, me gusta la gente. Che, quiero la gente cuando está embotellada, tocando bocina, agitándola, mostrando dónde está. Dale, 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 dale. Dice Alejandro Ramírez, Bronquita, sos un avión, te amo. ¡Vamos, Bronqui! ¡Métele más, dale! Se despide Bronquita, atención. Uy, llegó el león. No, por favor. Escúchame, Bronquita no va a estar 2 semanas, así que estos bailes son de alguna manera una despedida. ¿A quién sumás, Regalo para sus fans. ¿A quién sumás para bailar, Se habla de Romina Mangel, se habla de Débora Plager, Qué se fuerte, habla de Marcela Pagano. Le doy, Muchos nombres se barajan. ¿A cómo? ¿Qué? ¿Qué dicen? Fuertes Se habla de declaraciones. Catalina Drugi también. Uy, sí, sí, sí. Claro que sí. Y llega el león santafesino, hashtag Chorigaves. El recuerdo eterno y los secretos. Silvia Martínez Los Casina. secretos de esa almohada, Denise león, ¿no? Pesana. Que nunca. Grande Chori Domínguez de mi corazón. ¿Cuándo viene Feliz el cumple Chori? al burrito y el Chori Domínguez es el primero en tuitear o mandar algo en Instagram. ¡Qué grande, por favor! ¡Mira, mira! Déjame la cámara, mira, te lo meto por atrás y esto de no vas a volver a ver. Sea lo que diga. Dale, Leo, Bien. Sí, lo metió. Se vio bien, pero entró, Bien, Leo. Qué deportista. La casa, la tribuna. ¡Qué lindo! Las entradas. Dejando todo. Bebitos en el Chorizum. Recuerda, hay un fijado para entrar al Chorizum. Los bebés, el futuro del país. Pero qué lindo, por favor. Hashtag Chorigaves.
Leo querido, te pongo en la radio. Hola. Acá en Moreno. Apenas te escuché, salió el sol, Leo. Qué Hay lindo. cosas que Claro, no son papá. casualidades, Leo. Pero claro, ¿cómo no va a salir el sol? ¡Me encanta! ¡Dame más! Poético. Uy, esta dedicada a Hernán Cataño, que cumple años, que es su favorita, que le encanta. No, un abrazo enorme. Ahí llega, Vamos a levantar el un montón de hashtag estrellas. Chorigaves, Hashtag Chorigaves. ¿La mortadela? Esta tendencia. No me digas. No, Nunca Es una falta de Te he respeto. hecho mierda. No lo Te digas juro, mi amor, adelante que de nunca Leo. me pasó. Mucha bronca que pase esto, Quinta tendencia y se quedó ahí, La verdad, le voy a decir una cosa, me duele en el alma. La gente no está. ¿Hablas de un boicot? Sí, hablo de un boicot. ¿Sabes lo que hablo también? No te cuidan. Que no me cuidan. Es que las Hashtag primeras dos Chorigaves. tendencias son J Balvin y René. Y Difícil. bueno, pero vamos hasta ahí, dale. A J Balvin lo descubriste vos, Leo. Exactamente, la final de la Copa Libertadores cuando tocó la cancha de San Lorenzo. Pero claro. Dije, ese es J Balvin. La vimos todo. Olvídate, una bola le estaba dando la gente, no sabía quién por dónde. Desde la playa más chorizuma, aguante. Y como dice, qué lindo, che, cuánta gente en la playa, ¿Cómo dice? Yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero así siempre se aprovecha. Hermosa tarde de viernes, ha salido el sol definitivamente, se ha ido esa lluvia maldita. Así. Es así. ¡Vamos los Chorigaves! ¡Qué bailarinas, por Dios, Emilce! Llamaron de pasión que las quieren a las dos. ¿Sí? Bueno, hay que negociar, hay que negociar el contrato. No se negocia. No se negocia. Tampoco le podemos cortar una fuente laboral. Mirá ese chorizum. Mirá cómo está, agitan. Los Stones, vamos los Stones. Así se baila. Pero parece a bailar. Salud. No puede estar en una clínica. No, que no puede. ¡Ahí va! Queda un poquito más. Y de repente aparece la motorización. No, La Claro que sí. así. ¡Bailando! El amor, soy un idiota. También hay otras cosas, Pero qué lindo. A ver si esta la cantamos todos. Dale, dale, métele, dale, Gonzalo. Muchacha triste. Llegan los Palmeiras. Hashtag Chorigaves. Si con este tema no subimos la tendencia, te digo una cosa, la gente no quiere los Chorigaves. También lo pueden ver en YouTube, Hashtag Chorigaves para todo el mundo. Leo, sos el permitido de mi mujer. ¿Y sabes qué? Me parece perfecto. Bien, Leo, el permitido de la mujer de esta persona. Yo nombre no conocemos. Leo. ¡Todos bailando! ¡Arriba! Muchacha triste. Y esta es la cumbia del amor. Vamos con los Palmeras. Cuando la vi, me enamoré. Me enamoré como por vez primera. Por Dale, dale, dale. me iluminé con luz de primavera. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, Bailen, mi corazón aún cautivo. Chorigaves. Tira Matías para tres. ¡Triple! A Mili, de Lollapalooza, Chile. Un beso grande para ella también. Dice Florencia, al final nos están choreando más tiempo de Chorigaves que Pitana, equipo chico, Hacete valer, Leo. A Gustavito Lieja, presente como siempre. Linda casa ahí, viejo, Mirá la casaca de Colón. De Colón de Santa Fe. El lunes estaremos, tiene Colón. Un abrazo grande al pueblo sabalero, papá. Todos bailando. Volviendo de laburar, que no falten lo del fuego, viejo. Pero qué lindo que es escuchar todo esto. Qué lindo vivirlo de esta manera. Y una más, dale. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón aún cautivo. Pendejo, yo te veo. Dice Emiliano, se me quiebran las rodillas como Morrón Roche cuando tiramos la gambeta. Saludos de Benito Juárez. Un saludo, Benito. Mirá. No se dan cuenta que vos sos mi vida. Chorigaves. Dame más, dale. Claro que sí. Oh, pero qué lindo. Llega Dalila, ella es la voz. Dalila. Fiera inquieta. Si vieron Pasión de Gavilanes, se tienen que acordar de este tema. ¿Son noveleros? Con Eduardo Palomo. Ah, por favor, qué fenómeno. Que se fue al cielo, ¿no? Como buen Bueno, Palomo. qué lástima, ¿no? La de Qué gira. lástima, siempre caramelito ahí para agregar. ¡Qué pena! ¡Esa! ¡A bailar! Vamos, Leo, vamos
todo pasa. Hashtag Chori Coto, mañana es tu cumple. Te amo, gordito. Es tendencia número 3. Solo tenemos por arriba a Balvin y a René. Solamente. Bueno, depende de ustedes. ¿Qué quieren que Nosotros le diga? tres. Depende de ustedes. Que declaren la paz entre ellos. Depende de ustedes. Como Yo el hashtag Chorigaves pide paz. seguimos leyendo mensajes, pero depende de ustedes. Se Así. anotan todos en eso. Que el perde mierda. Tienes razón. Dale, presidente, paz. Quedate. Dale, Sol Lillera, bailá, Sol Ella Lillera. bailá, Cunio. Acá somos todos criollos. Vamos a bailar igual, Cunio, dale. Ese hombre que me mira y me desnuda. Una piel que me da mi cuerpo. Fuerte. Qué linda canción, Leo. Claro, papá. ¡Dale, Danilo! La poesía. Impresionante a la gente que está mandando mensajes en cada rincón de la Argentina del mundo. ¿Cómo mueven ahí en el Chorizume, Es impresionante. Es una verdadera fiesta. ¿Cómo se baila? Me encanta, me encanta, me encanta. Estos son los chorigaves explotados. ¡Dame más! ¿Y esto? ¿Le gustó Chini? Público Centella. Chini, el público Centella se prende. ¡Dale, Macano, dale! Todavía me llama. ¡Vamos! No tengo la culpa. Esto es Te Amo y esto es Macano sonando los chorigaves. ¿Cómo dice? ¡Qué lindo, Leo! Por favor, no te vayas. Analiza y escucha. ¿Cómo dice? Y ahora sí, todos cantando. Dale, Chini, dale. Como yo a ti te amo. ¡Dale! A la traidora pantera que no vino. ¿Cómo que no vino? ¿Y quién es? Seamos tendencia número 1 ahora que llegó la Pantera Roja. ¡Vamos, Pantera! Que se había robado el salón de los pasos prohibidos. ¡Qué grande! La Panther que ¿Le volvió. está saliendo el bigote a la Pantera? Se le está cayendo el bigote. Estamos en un La momento. Pantera siempre tuvo un sueño. No se lo trae, Y ¿eh? fue ser Le pegaron las jugador. chicas, pero las pegaron al revés, Panther. Panther, tomá. Ojo acá, ojo acá. Ahí viene la Pantera, Es ¿eh? una, vos sabés que su sueño era jugar al Con básquet, la ¿no? Pantera. No, no. Se patina la Pantera. Tandarica, Mirá lo que tengo para vos. Impresionante. ¿Para acá ¿Vos vamos a sabías que colgar? la Pantera era federada? Era federada la Pantera, ¿no? Jugaba al básquet en sus épocas mozas. Ahí va la Pantera. No quiere que la ayude la Pantera. No quiere que la ayude a colgar. Sabe que el que toca ahí hace cagada la Pantera. ¡Vamos! Está visiblemente alcoholizado. Sí, la está un Pantera. poco tambaleando, ¿eh? Tira la Pantera y señala y no a nadie. Visiblemente alcoholizado. ¡Uy, está el cuadro! No puede más la Uy, Pantera. uy, la Pantera está de jirafa, ¿eh? Bueno, Creo que volvió con los micros de la gente del Doque. Déjalo así, Pantera, no No pasa lo nada. podían parar. No puede la Pantera, la va a ayudar Así, Chini. así está bien, así Ah, está bien, está bien. Déjala así. Está bien, está bien, está bien. Bien, Pantera, bien, bien, bien. Dame la nueva luna. Que la Panther Dame quiere todo. jugar al básquet. Panther, toma, mirá. Tomá, vos te mirá que jugás. Tira la Pantera, ¿eh? A ver, Panther, mientras suena el chino la nueva luna. no le gusta el deporte. Dale. No te robes la pelota, Pantera. No se roba. Eso es para jugar. Va a tirar la Pantera desde allá. Se golpeó los Se golpeó los hijos con la pelota contra los hijos. Como dice. Es muy fuerte lo de la Pantera. Ahí, Y la Pantera la nueva. La nueva luna. Dale. No, Pantera, pero dale más fuerza. No sabe tirar, no sabe tirar. Mirá, no sabe tirar. Está viendo a dónde fue la pelota. No sabe tirar y no sabe dónde está la pelota. ¿Y cómo dice? Sale a caminar. Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. A mí lo usa como una bola de estambre. Se iluminó Todo y la gente empezó a delirar. Está contento con la pelota la Pantera. ¡Dale! lo que será. ¿Cómo dice? Les quiero contar que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está. Todo bailando con los chorigaves. Así es este viernes. A Ramiro, el Changa, el Gato Leli, a la banda. El Gallego Cipriano, el Boti. Toda la banda ya en Casamiki descontrolada. Por suerte, el Gallego ya recuperó lo que perdió los burros la semana pasada. ¡Dale! Iluminará, iluminará, ¡Dale! iluminará la nueva, iluminará. ¡Qué lindo! Pitos, lo más lindo de ser yo mi propia jefa es que pongo los chorigaves a todo volumen. Vamos, que arranca el fin de... Dice Javi Urquiza en el laburo, escuchando de Querusa. Pero qué placer, aguante Chorigaves. Y todo
señoras y señores. ¡Qué lindo, por favor, cómo suena! ¡Jojoy! El mono Jojoy. Y dame volcán, Pantera, dame vamos. Un volcán, Pantera. Vas a romper todo, Pantera. Dale, Gonza, poneme volcán. Dice Mari, la Pantera Rosa llegó de que daño Osvaldo ayer. ¿Cómo entró ese tema ahí? Todo bailando. La Pantera que no sabe tirar. Che, ¿podemos ayudar a la Pantera que haga un doble? Mirá. No, qué fuerte. Casi se cae la Pantera. A ver, no puede tirar, no sabe Quiere tirar. tirar y no sabe. ¿Podemos ayudarla a hacer un Vení, doble? vamos a ayudar. Pará, vamos a ayudarla a hacer un doble. Venga. Vamos a subir a la Pantera a ver si la podemos tener a UPA la Pantera. Esperá. ¿Cuánto daño me ha hecho? A ver, por favor, ¿podemos ayudar a la Pantera? Sí, Vamos a ayudar a la Pantera mientras suena Volcán. ahí te ayudamos. Ahí vamos, sí. Ya estamos Creo que se llegando. están haciendo los boludos. Viene. Qué hijo de mí. ¿Qué hay que hacer? No me importa ese desconsuelo, que llore esa malvada, que sufra esa malvada, que llore esa ¿Cuánto tiempo se toma para tirar la que pague Pantera? el daño Dale, que me causó, que llore esa malvada, que sufra esa malvada, que llore esa malvada. ¡Salvos con la Pantera! Yo la Pantera. Se le ve el esqueleto a la Pantera, se le ve el esqueleto. Uy, caímos. El festejo con la Pantera. Pantera rota Y Volcán. Y la malvada que se canta en todo el país. Hashtag Chorigabe para todo el mundo. Buen fin de semana, viejo. ¡Qué peluda! La pierna de la Pantera. Sí, terrible, ¡Qué lindo, dale! ¡Hashtag Chorigaves! Daño me ha hecho, todos mis sueños quebró. Pero qué lindo. Cuánto daño me ha hecho. Pero qué fuerte. Con mi cariño jugó. Pero qué ATR estamos. Cuánto daño me ha Te amo, mírese. ¿Y cómo dices? llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo, que llore esa malvada, que sufra esa malvada, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó. Che, ¿cómo dice acá? Que llore No. esa malvada, que sufra esa malvada, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó. Poneme los sultanes, que la gente no se acuerda. Gente. ¡Dale, guacho! Vane, estoy grabando el Chorigaves en un TDK de 90. Hoy a la noche repetimos, Hashtag Chorigabe. ¡Vamos! Todo bailando. Estoy saliendo con un chabón. ¡Ay! ¡No, vamos los sultanes, mamá! Historias reales, pa, ya fue. Tendencia número 3. Chorigaves. Leo, deconstruyéndose en vivo y en directo. Bien ATR, más que nunca, señoras y señores. El desgraciado me hizo operar. Javier Ramírez de Corrientes siempre, escuchando los Chorigaves. Para toda la gente de Barracas. Me fui engañando. Afiero de Chorizú. Ahí sí se baila. Zelensky. Hizo trampas a mi corazón. de Pedro. A Joan. Ahí van a. Voto casi Dale, que esa. Quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por eso. A vos que te hace caso, que sos amigo, decirle que no corra más corazón. Decirle que no quiere bailar conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. A vos que te hace caso, que sos amigo, yo no voy a dejar la capacidad de Leo de tirar el voice en todo. Era así la canción, era así. Ya lo ponemos a ver. A Fernandito Ballester, un abrazo grande, hincha de Chaca, feliz por la victoria de Flandria. Vamos derecho a la cumbita, papá. ¿Qué pasa? Tambo. Monkey Pass. El paso bonito. A ver todos los bonitos tití conmigo. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel, quiero ver su graciosa figurita ahí moviendo los pies, yo quiero que me toque ¡Esa! una cumbita. Dice Andy, no hay nada que grite más que comenzó el fin de semana. Y viste cómo es Andy. Arroba casi fui Raúl. Tirando unos pasos con esa malvada. Desde París. Y esa, papá. Piripino con
con nosotros. Bíceps, anteojos, Ari. Es viernes, Leo. Gracias, papá. Buen fin de semana para todos. Con estos temas se me calentó el pico. A todo el mundo se le calienta el pico, papi. Dale, bailando. Tiene mala bebida. Dense el gusto, viejo. Dense el gusto. Es ahora. Quiero que la baila. Pisa, ahora es viernes. Fin de semana, viejo. La semana papelera de música. Quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile. Y meteme el cuarteto. Dale que así va. Estos son los Chorigaves. Dale. Y llega Ulises. Y ahora mírame. El cuarteto es letal. Sí. Vamos a todos a bailar, papá. Ya es hora del cuarteto. Porque así. La pantera está estudiando. Más o menos, dice. Muchas ganas. No quería. ¿Qué te pasa? Que vienes a buscar pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. ¿Qué te vas, Leo? Tú te preguntas por qué. Buena gente, Clemente, hacer el pasito de T-Rex. Aguante Morón. No metiste T-Rex en el 2022. Lo que barbaridad, viejo. Con el cuarteto no puedo, hasta la semana que viene. Bailando a TR, sí. Dale. Tú jugaste a ser Tremenda ladrona de vacaciones. Todo bailando, hashtag Chorigaves. Bien a TR, papá. Estamos dejando todo, toda chivada la remera, bajando 2 kilos. Ahora mírame y dime lo que ves. Desde que tú ya no estás en mi vida, yo sufro por tu querer. La pantera Y está me media siento rara. tan bien y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento. Hay que ver si te reconoce, Leo. Leo Gávez. Ahora mírame y dime lo que ves. ¿Qué le pasa a la pantera? Tú ya no estás en mi vida, yo sufro por tu querer y me siento tan bien que te aseguro que no cambiaría No se le ni pega un nunca solo los hijos. No, bueno, pero se está le pega con nunca. la Pantera todo chocolate en un minuto. Es un animal Me frágil. molesta. Aparte se sienta en todos lados. ¿Qué se piensa? ¿Que es un living? No se le pega en el hocico una pantera. ¡Todo bailando! ¡Dale, papá! ¡Poneme la conga, dale! Mirándote a los ojos. Uy, la puta. Juraría, ¿Qué? ¿Cómo es él? Estúpido. tienes algo nuevo. No, Pará, loco. Cerebro de maní. No, pará, tampoco tanto. Kelper de mierda. Tengas Dale, miedo, Vos sos un gorila con cerebro de maní. quizá Bueno, para está bien. mañana. No le hablen así a la pantera. El mono come maní, aparte. Quizá para mañana sea tarde. Pero mañana. ¡Dale! ¿Y cómo es él? ¡Esa! ¿En qué lugar se enamoró de ti? No, pantera, no. No, no. ¿De dónde es? Mira, yo te doy. ¿A qué dedique el tiempo libre? Ahí está tomando algo la pantera. Pregúntale, Es mucho el calor que que roba un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¡Hashtag Chorigaves! Arréglate, mujer, se te hace tarde. ¡Esa! Está meando la pantera. Y Está meando la pantera. Es cualquiera. Es cualquiera, no, es Está cualquiera bien, que bien la naturaleza. Pará, che, déjenlo ser. Es un animal salvaje. No, pero es cualquiera estaba esto. domesticado, ¿no? Sacude, ahí sacude. Es cualquiera, No. Los viernes de humedad y Chorigaves son para tomar meca, amigo. Pero sospeché que has llorado. Así no. Chicos, no. Y acá se pregona otra cosa. Leo, lo está manchando Leo. Y soy yo el primero en ponerme siempre la vereda de enfrente. Bien, Leo. Ustedes lo saben, más que nunca, Un ejemplo. Siempre, el deporte cambia la vida. La salud es muy Lindo importante. Montaner intercediendo en la pelea de Barbie y René. Se ve la tele. Se ve la tele de la pantera que llegó de contra super pasada de rosca. ¿Qué pasa, Pantera? ¿Qué No. Aguante el Diego y la droga. Que ha robado un trozo Acá de Luis mi Santos, un vida. abrazo enorme. Qué bueno. Aguante el dragón. Qué bueno. Ahí está, Abrazo grande para todos. Sé que
Y es muy tarde para darme cuenta. Llega Banda 21. En un rato llegará. Dale, vieja, dale, pero así me gusta. Esa. Tu amor se me escurre entre los dedos. Es. Y a bailar. Con Banda 21. Hashtag Chorigaves. ¡Ay, hombre! ¡Qué lindo! Hermosa música. Qué lindo los pasitos para un lado, para el otro, las piernitas. Si estás en el auto, estás embotellado, metele rosca, dale. Desconado que no lo cuida Leo, Tu pecho abrió una herida difícil de sanar, que estás cansada de promesas. Dice Mari, ¿quién hizo esta lista de Chorigaves? ¿Dios existe y yo no lo sabía? ¡Vamos bailando! Hashtag Chorigaves en cada rincón de la Argentina y el mundo. Impresionante la cantidad de mensajes que hay, Aguante Chorigaves, hashtag Chorigaves. Se picó fuerte. Acá estamos, más aterre que nunca. Y yo a los enemigos, no me conformo con caerlos a trompadas, los quiero muertos. Es por ahí, loco. ¡Qué fuerte, ¡Esa! ¡Esa! Porque te juro que soñé contigo eternamente. Qué linda que la música, Leo. Payasitos en el Chorizum. Con este adiós mi corazón y ¡Pero qué lindo! ¡Esa! Y me duele. ¡Todos a Porque no cayó el amor, lo que me faltó fue Se viene más Chorigaves. La semana que viene una sorpresa increíble para toda la gente. ¡Vamos cerrando! ¡Dale! No, ya. Se nos termina Chorigaves. Buen fin de semana para todo el mundo. No la puedo creer que se nos va entre los dedos. Y dale, vieja, dale. Lindo tema, Leo. Esta vez el trencito de este povo llamado Chorigaves. Y esa tabla que se va a romper y toda la gente morirá. ¡Esa! ¡Claro que sí! sermoneando en la puerta. Atajó de pedo, porque se me reventaba la cabeza. Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30. ¡Qué lindo, por favor! ¡Arriba, dale, abrazo grande para vos también, papá! Va feliz la Pantera. ¡Vamos, Panther! Emocionada. Seba Lobo. Bueno, Leo, está bien. Los viernes de Chorigaves son para tomar de la rica. No te cuidas, Leo, No me cuida. A Connie, Agu bailando a full. Un beso grande para ellos también. Así se baila. Dale, Fer Gemelo también. Con los pibes y pinto el descontrol. Bebí toda la noche al escabio y sin querer tragué de más y me puse en estado. ¿Qué pasó? Siete a mi casa ya quemaba el sol. Mi vieja sermoneando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Si ven los Chorigaves en mute, es un episodio de The Office, dice Sofi. Gracias a todos. ¡Aplausos! Vieja, dale, cerrale la ventana, prendele el aire, que vale una botella de soda grande. Dale, Betio Lave. Tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Dale, vieja, dale. Feliz Día del Hermano. A todos los hermanos, de todo hermano, un beso grande. Ahí va. Háblame tipo 12:30 cuando Que fue cumpleaños, Gracias a todos.
nada. Terminamos, ¿no? Terminamos. Listo, afuera. Gracias a todos, Larga vida, Sopita. Chori Gávez. Poneme una sopita para terminar. Con el sí, dale. Huasca, Americón. Bueno, Leo. Esa sopa es muy rica. Esa. Es muy rico. Gracias, Alcides. Así se baila. A todos, bien aterri, bien arriba. Si tú quieres Bailar. sopa de caracol. Ahí estamos, dale. A bailar. Vamos bailando. A Nico Di Croce, hincha Aldo Civi bailando, Con la dale. cintura muévela, con la cadera muévela. A María Paula, dale. Ahí bailando. Si lo que Gracias, Leito. A ustedes. bailar, sopa de caracol. Gracias, Wilkins. Y a todos, gracias. El próximo lunes a la 1 del mediodía nos encontramos con Todo Pasa. Gracias, buen fin de semana. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Somos radio en el formato que quieras. Se llaman Los Protectores. En inglés funciona muy bien también, The Protectors. y trabajan de Estar encima de ellos, protegerlos. Es un esquema de protección integral. Los Protectores. Serie exclusiva Star Plus. Todos los episodios disponibles a partir del 9 de marzo. Star Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Siempre soñé con tener mi pelo sano, fuerte, con volumen. La perfección natural existe. Técnica fue Zafiro, de Medical Hair. Encontranos en www.medicalhair.com.ar. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air, Online. on demand, YouTube. Twitch, TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @UrbanaPlayFM. En Twitter, Instagram. y Facebook. En todo el mundo a través de UrbanaPlayFM.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Y vamos, los bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Campi, Peto, Oski. La participación especial de Lizzy Tagliani. Sí, Los Bonobos es risa y diversión asegurada. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. ¡Alegría total! Los Bonobos en el Lola Membrives. Hoy 21 horas. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. Y vamos, bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Me toca a mí. Pero vos ya la viste. Está bien, pero no se olviden que son mi larga vista. Agarrá bien, A ver, buenísimo. En este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Supermayorista Vital. En Vital encontrás la mejor manera de ahorrar y disfrutar. Smart TV LED 43 pulgadas. Aprovechá 10% de descuento en un pago. Llévalo a 39.899 pesos final o en 12 cuotas sin interés de 3.699 pesos final por cuota. Jugos en sobre Clyde, varios sabores, 19 pesos con 99 final. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Conoce más en www.vital.com.ar. Oferta válida hasta el martes 8 de marzo de 2022 o hasta agotar stock. Hey, cabeceador, antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus, lo natural es dormir bien.
Vuelta al cole con Club Movistar. Nada mejor que arrancar las clases con un celu nuevo. Por eso sorteamos un TCL 20i con multicámaras y batería para todo el día que puede ser tuyo. Participa ahora en club.movistar.com.ar y prepárate para arrancar con todo. Los que somos Movistar, tenemos más. Participación válida sin obligación de compra del 1 del 3 del 22 al 31 del 3 del 22. Compartí Urbana Play. Nos ves y nos escuchás on demand. En YouTube y Spotify. Somos Urbana Play 104.3. Todo pasa. Auspicia el clima. Air Europa. La temperatura actual en Buenos Aires, 28 grados. Mañana, sábado, lluvia todo el día pronosticada. A la mañana, a la tarde y a la noche. El domingo a la noche podría haber alguna lluvia. Mucha humedad, temperatura actual, 28 grados. Amplía tus horizontes en la nueva clase Business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Tulín. Tremendos. No damos más. Pasados. Agotados. Pero conformes también con esta semana. Muy conformes con una gran semana a pesar de 2 feriados. Sí, es verdad, pero para nosotros no fueron así y... Con la mochila puesta. ¿Qué tal, Matías? ¿Andás yendo, Hola, Clemen. Sí, Hola, no habían Vaya. llegado. Estaba esperando que... Bueno, está bien. Se estaba aguantando Es una los falta trapos de para que respeto, lleguen. Matías, que lo Está hagas bien. en medio de transición. No, y 5, bueno, viste, uno... Bueno. Yo te pongo lo que haga falta, acá me quedo. Bueno, andá, Matu, andá. Bueno, ¿Qué haces el fin de semana? de todo. Después ¿De te todo? escribo y te cuento. ¿Vos tenés frágil? Tengo ¿Despedida? hoy tengo el viernes que viene despedida. Ok. Quiero agradecerle, Seba, ya que me hace esta Agradecé. oportunidad hermosa, Biomarket, Claro. por la merienda que nos mandaron, Pablo. Una merienda hermosa, biomarket.green, Biomarket orgánico en Instagram y el pedido en biomarket.com.ar. Quería decirlo desde acá. Gracias. Muy bien. Gracias, buen fin de Matías. Podés... Gracias, a todos. Ya Gracias. estás apurado, Estaba Matías. para irte y de repente, ¡tum! ¿Cómo estás, Y me Matías? siguen pasando Oh, papelitos, yo me quedo Sí. todo lo que haga falta. Sí. Bueno, tuvieron... Voy a embotellarme en el tránsito a escucharlo. Andá, dale. Se va Matías y como que ahora falta algo importante. Sí, Pero- no me gustó que se haya ido así, no, me gustó. no me Tenía tantas cosas para preguntarle. gustó. Sí. Pero- Para último momento, Sí, no me último gustó. momento. El ¿Qué gol que pasa? más gritó Volvió en una Matías. cancha. El gol que más gritaste. Matata, andá, ¿estás apurado? Andá. Anda. La verdad estoy apurado, me No. está esperando Alejo, pero... Andá, Te da es tu culpa, hijo. te da culpa, te da Es tu culpa. hijo. Matata, andá. Sí. Todo Ah. pasa también es un hijo Sí. de alguna Pero manera. hablemos Sí. de un tema importante. Sí. Todos Igual- usamos ya de excusa a los hijos, ya no sirve más. Siempre se va en la transición, siempre. Es raro. Eso, Es raro. Yo lo trato de hablar y se va. Cuando se lo digo también se Tremendo. Sí. No, pero bueno. va. Sí. Y ¿usted siente que le falta respeto a ustedes también? Porque Y a la audiencia. Y a mis sobre hijos. todo. a la gente, a la Y a gente. mis hijos. Sí. Che, Que al Seba. país un poco. Sí, Juan. Emil se entra en vacaciones. Te voy a extrañar, Emil. ¿Cuándo volvés? Está chateando mientras te habla. No está bueno. Estoy entrando al mail. Lunes 21. Ese no sabes O vos. sea, no va a estar para la Si no pelusa. sabemos, o sea, maestro. eso Claro. ¿Cómo? La para pinta del Lollapalooza? cuerpo entero, le hace body paint. En realidad vuelvo el sábado, así que quizás los vean en Lola, más yo no estaré trabajando. Claro. ¿Se entiende? Bueno, ahí ya es ¿Se cualquier. puede saber a dónde vas y con quién? Ya es cualquier. Podés decir no, ¿eh? Sí. Sí. Por eso dijo se puede. Me quedo un tiempito en casa. Hermosa, gran vacación. Esa no la puedo Gran hacer. vacación. Gran vacación. No. De hecho, No, esa tengo- no. Gran vacación. Estuvieron Gran encerrados vacación. un año y medio. Gran y decís que vacación. no tengo que... Un Cállate año y la- medio no A mí estuvieron me gusta el encerrados. encierro. Cállate la boca, si caminás para hablar por teléfono te vas a quedar encerrado en tu casa. Gran vacación. Le tengo otro plan. No lo hizo Uno de nunca. esos días le dije a mi consorte, Ajá. le digo, escuchame, Zorro. ¿podemos ir a ver Vanitoris? No. Ah, Emi, No. sos un planazo. Ay. ¿Cómo no me voy de vacaciones con vos? Pero le Después de dije, eso, sexo es una seguro. ventaja. Horario en que están todos laburando, vamos a ver Vanitoris. No. Si hay algo que me calienta es un inodoro Sí, ferro. claro. No, pero eso me vuelve loco. ¿Sabe qué? Pero es mi inodoro. Claro. Mi Te Vanitoris. dispara ideas, ¿viste? Y La después Vanitoris nos se vamos ocupa. unos días Idea. a Valeria del Mar. Qué Bien. lindo. ¿Solos? Creo que sí, él no me dijo nada. ¿Vos tenés alguna noticia? ¿Te Cuando gustaría ir con otra pareja, por ejemplo? Sale mucho el tema trieja en vuelta y media. Qué buena palabra trieja. No, porque me siento obligada a socializar Claro. y de repente como que digo, ya tengo ganas de estar sola, ¿viste? Ujú. Bueno, igual estás con tu marido. Pero no hace Somos falta hablar. uno, somos uno. en se la, habla. la semana que vas a estar en tu casa, Sí. ¿vas a estar sola o tu consorte también tiene vacaciones? Ese es un tema, mirá, diste... Te ¿Ves? lleva la poncu. Mi consorte hace home office.
Claro. No, esa semana ¿Y qué es lo grave? tocarle No, yo la pensé que él cola iba a al estar haciendo destino. home office, pero no, se la toma también. Pero ¿no va la compu o va la compu? Yo les voy a confesar algo. A mí me gustaría cada tanto usufructuar mi casa solita. Sola, claro. Poner música, Pará, la que ¿y te por qué no guste. se turnan esa semana? 3 días Sí. cada uno. ¿Y él a dónde va? Y Al es un río, problema de él. Vicente López. Es un problema de él. Problema de él. Claro. Lo mando a dar una vuelta. Se va ahí a claro. Costanera Sur. Bueno, tenemos Costanera muchos planes Norte. armados con amigos. Recién dijiste que no te gusta estar con amigos. No, es increíble, ¿viste? Irse de viaje. No, te irme de viaje. Así, Esta cosa así de- no se va a caer. No, a mí lo que no me Sí. gusta es desayunamos, almorzamos y cenamos los 4. No, claro. No. Entonces tengo amigas que hace rato que no veo, que vengan a conocer mi casa. Él tiene Bien. lo mismo con sus amigos. Si no conocen tu casa todavía, quizás no son tan amigas. Ya Hay una llevas un pandemia, tiempo. ¿sabes? No, La pandemia, Emi, dale. salite. En pandemia nadie estuvo encerrado. Vamos, Sí, digamos la verdad. Terminemos con eso. Estuviste en el cumpleaños de Fabiola, Emi, no te hagas la boluda. La foto la sacaste vos, madre, dale. Además de niños en pijamada, Seba, ¿se quedó alguien a dormir en tu casa en los últimos años? Muy buena pregunta. Mi madre y mi suegra se han quedado. en Claro, alguna oportunidad. cuidando niños. Juntas no. Claro, cuidando nietos, Claro, se quedan. Sí, sí. ¿Tienen su propia cama o las haces dormir en el piso? Las dos cosas. Pero no pasa la de, che, tengo un amigo que hoy tiene que Adultos, quedarse acá. claro, contemporáneos. O que dale, claro, que dale, Uno que haya hoy se queda una vuelto- amiga mía. Uno que volcó. No, perdón. Estando esta persona de viaje, se ha quedado una amiga de Dalia con hijos ahí, como se quedaron Todos ahí. juntos. Pijamada. Pijamada, claro. adultos y niños. Por suerte yo estaba de Es viaje. un De buen hecho, plan. por eso se hizo, pero yo sería una pesadilla. Y después sí, pijamadas hubo montones. ¿Animás esas pijamadas? ¿Es necesario meterse, Cuando involucrarse? era más chico, sí. Juegos, ¿no? Dígalo con mímica. Está bueno. Me tienen que hacer reír. Búsqueda del tesoro. Me tienen que hacer reír, es buena. Sí, sí. Ahora quiero hacer otra pijamada para jugar a eso. Y dale, Clement. ¿Ficcionás? Traete amiguitos si vienen. Sí, amiguito de dos patas. ¿Ficcionaste risa? Sí, queriendo que termine ya el juego. No era gracioso nada. Digo, me río que me quiero ir de acá. Viste que algunos Claro. juegos jugás y decís. No, el quién es quién. Es muy Oh, fácil. no. Es Mi hijo- muy fácil el quién es quién. Sí, ¿Qué soy, Es no? muy fácil. Mi hijo está en un momento donde está inventando chistes. Y a él le causan mucha gracia Y algunos son muy buenos. Y por lo general no tienen una estructura así Claro. con buenos remates. Claro, claro. Bueno, pero él... Pide estructura. Tal vez le estás pidiendo mucho, ¿no? No, pero solo. Al contrario, a mí me causa mucha gracia Claro. porque arrancó solo, pero te tira, creí que había jugo y ya no había. Me gusta. Y yo me río, claro. A mí me encanta eso. Me encanta. También que coincide con la misma época cuando dibujan cosas que no Claro. se entienden y vos le decís qué lindo. Ese chiste Todo fue- pasa en ese momento mágico. Lo puedo ir a contar a un programa. Había un programa donde esos chistes entraban perfectos. Ah. Pero bueno. Y quedó ahí Pincho. Algo pasó, ¿no? Algo Mira. pasó. Bueno. Pincha rata. Pincho. Pinchó y eso significa que quizás nos tenemos que ir. Y tal vez. Quizás ya no nos da más el cuerpo. Que tengan un gran fin de semana y el lunes nos abrazamos acá. Gracias, Eva. No, gracias a vos. Chao, chicos. UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de todos los programas de Urbana Play 104.3. Tu radio. Como, ¿Cuándo? y donde quieras. Movistar TV presenta Vuelta y Media. Descargate la app y lleva con vos a